Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, life's nuisance. Muy buenas, Dev. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bienvenidos. Vamos un día más. Hoy creo que voy a estar bastante solo, porque horario nocturno va a ser algo complicado que haya gente, pero bueno, vamos a ver qué va surgiendo. ¡Hombre! Yep. Hijo sabroso, ¿dónde anda? ¿Qué pasa, José? Pues me acabo de despertar justo, chaval. Estamos sincronizados, ¿eh? Estoy con Isaac y Briana en Garaje Central. Si te pilla cerca, vente. Estoy en Garaje Central, os estoy viendo. Vale, venga, pues aquí te esperamos. Daros la vuelta. Y aquí todo, dándolo todo, vale. Ahora le contesto a Valeria, que llevo varios días queriendo hablar con ella y no hay manera, de coincidir. Pues acabo de llegar a trabajar, Sdev. Acabo de llegar a trabajar y aquí estoy, dándolo todo. Hola, guapa. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Que vaya bien, ¿vale? Adiós. No los mates, anda. No Hola, mato. hola, Tochiño. ¡Hostia! ¡Envy! ¿Matar a quién? Nada, es que me estoy enfadando con eso, está ahí. Vale. Entonces una parte mía quiere matarlos. ¿Y por qué? Porque me están volviendo loca, Eddie. Loca. Toshiño. Madre mía. Es que, de verdad. Te lo juro. Ah, me llevan todo el día riñendo. Buah. Sí, No les te hagas lo caso. juro. Ahora hablo vente yo con pa' allá, ellos. Vente para allá, que voy a hablar contigo. Ven. Corre.
A ver, te hablo. Por Háblame. la mañana me dijeron, así, nada más. O sea, yo que te dije que yo era el piquito de oro, que yo conseguía la información Sí. y... ¿Sabes lo que Vale. me han dicho? Vale. Espera un momento, que aquí Vale. nos puede escuchar cualquiera. ¿Te parece si en un rato nos escapamos tú y yo y vamos a hablar por ahí? Vale, les decimos que necesitamos una charla... Bueno, Claro, ¿me sí. entiendes tú? Sí. ¿Vale? Pero es súper heavy, estoy muy enfadada. Nada, no te preocupes, vamos a hablar y todo se aclara. Hablando todos nos podemos entender, ¿vale? Vale, si tú lo dices... Sí. Hola, guapa. Hola, buenas. Hola, amor. Puedo Qué intentar guapo. a ver si quedó bien con Isaac, que nos hemos enfadado otra vez. Venga, anda. ¿Te has afeitado, amor? No, estoy igual. Pues no te veo la barba. ¿Eh? ¿Qué tal estás? Qué guapa estás. Dios, qué Dame modelito. un segundito, por favor. Que... Creo que voy a limpiarme las gafas. Vale, voy para junto de ellos al coche, ¿vale? Ok. Yep. Buena, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Evi. ¿Qué? ¿Tú ves a esta persona de aquí? Sí. Me ha mandado la friendzone. Y después, ¿ves a esta persona de aquí? Sí. Después, le he aceptado No le he la mandado a cita. la friendzone. Calla. Y después le he aceptado la cita y ¿sabes qué ha hecho? ¿Qué? Decirme que ya no porque no hice lo que él quería que hiciera. Pero ¿cómo que cuando he dicho? ¿Pero qué inventa? En el coche. Venga, Pues he anda. dicho que ya no. Que amores reñidos son Te he los más dicho, queridos. Lo único que te he pedido que haga no lo ha hecho. Poco puedo confiar en ti. Por eso, ¿a ti te parece normal que tiene que ver una cosa de trabajo con otra? De amor. Si empezamos así, funcionar, ¿eh? Al final voy junto al superintendente y le digo, oh sí, papi, espósame. Bueno, pero si cuando te han cachado te ha dicho que te gusta. Pero que, mira, al menos no les he pedido que me nalguearan. A ti te lo he pedido. Aún por encima, ¿eh? Venga, anda. Normal, Eddie. Haya paz. ¿Qué hacemos? ¿A dónde os apetece ir? ¿Qué os apetece hacer? Vamos a un sitio tranquilo, está Evelyn también. Matarlo a él. Hemos estado antes un Ya rato vuelvo, que ahí en estaba el viendo Bahamas, las pero alertas y bueno, todo nos eso, hemos jajaja. amargado después. Sí. ¿Por qué? ¿Qué música que pasó? había- Quiero... El tequila abierto. Sí, Sí, vamos si a está algún- la gente en la Bahamas, en el tequila lo mismo no hay nadie. No, pero ya se ha cerrado el Bahamas. Estará Ah, limpio pues entonces de están en el todos. tequila. A ver, voy a ver qué hay abierto. Si hubiera el Yellow, podíamos ir hasta el Yellow. O sea, Sí, nos podíamos echar un billar. No. Pues está cerrado. Aunque no, la verdad, pensándolo bien, ir por allá arriba no me parece buena Después idea. de lo que pasó la última vez. Se me quedó trabado el menú de ¿Qué EMS. pasó la última vez, tío? Es que yo no me entero de nada. Nada. Pues que me trincaron. ¿Cómo que nada? Hoy Que no, el no nor- me he enterado de nada de lo que han hecho que- estos dos. Que el norte es Pero si no ha peligroso. sido hoy. ¿Mm? No ha sido hoy, fue otro día. Y yo no estaba. ¿Tú? No, ¿No estaba estabas? dormida. Y no me contéis las cosas importantes. Qué Creo que te lo vergüenza, de contamos, grupo. pero no me acuerdo ya. Yo creo que no. Sí. No. Eres la pastillita, ¿eh? Si te lo no. contamos. Lo hablamos el otro día en la... Sí, claro, si fue el mismo día que nos secuestraron a ti y a mí. Claro. Qué bonito. día, Hello. ¿eh? Hello. Gran- Hello. Maravilloso día. Evelyn, me tienes que encontrar un novio. Eddie, ven. Y dale. ¿Qué ha pasado? Bueno, me ha costado la vida encontrar una niña. Tengo que ir a una tienda, voy a sacar la foto. Dime. Si no, venga a buscar novio. Me rompes el corazón cada vez por tres. Sí, yo. Tú hablando mal de mí. Anda, ¿has recuperado la moto? Sí, estaba aquí. Bueno, Ah, maravilla. vengas conmigo a la tienda a cambiarme un Que me momento, gustaban porfa. maleantas. Te espero aquí, que quiero hablar con José. Mejor. ¿Te importa? Si te haces eso, sí. Ok.
Si das eso, sí. No. Es que te doy un abrazo, coño. Que te echa de menos hoy. ¡Hostia! Claro que sí, joder. Ay. Me tenéis que contar qué tal fue el día, ¿eh? Hay cosas que contarte, sí. Pues eso, vamos hablando, ya me vas contando. Sí. Tú. Sí. A ver, estos dos que decían, ¿hacia dónde yo, Evelyn? A la tienda de ropa. Qué raro, ¿no? ¿Otra vez? Eh, Madre mía, esta mujer, tengo que coger una cosa de entre aguante. el culo inquieto que tiene y que se cambia más de ropa que un cura, ¿Qué queríais hacer? pues ni puñetera idea de dónde vamos. Dar un paseillo por ahí, me parece. El que Briana. ¿Cómo has evadido el tema? Este te lo guardo, ¿vale? Podíamos ir al observatorio y hablar allí tranquilamente. Vale. Sí, ¿sabes lo que va a observar el señorito Isaac? Hola, Napachopo, ¿qué tal? Evelyn, al observatorio en cuanto termine. Vas a observar cómo se van las estrellas de tu vida. Ay, Dios. Madre Pero ¿por qué mía. me quedé hacer el día tan difícil? Yo te he dicho, vamos a salir juntos, eso importa más que cualquier otra cosa que quieras que haga. Y nos vamos a casar y vamos a ser novios. ¿Y qué has dicho tú? Ignorarme. Es Me hace que el esas corazón. cosas tan pronto chocan. Pero los dices y ya. Es de sangre italiana, se nota. ¿Qué has querido decir con eso, Eddie? Que eres directa y rápida. Hombre, sí. Yo quiero todo. Es más, Oficio, yo ahora sí, mismo estoy me montando daría una un banda. hijo. Y bien guapo que saldría. Coño, de ¿Seguro? boda y de bautizo, de puta madre. ¿Viste? Pues ¿Cómo? Isaac no quiere. Yo te estoy diciendo que él Mira, puede ser tu un cuñado y no minillo, quiere. un minillo puede sellar nuestra perdición. Porque quieres hijos. Si no quieres hijos, tenemos un problema. Yo quiero Eso es- hijos. Eso es todo negociable, Briana, tranquila. No, esto es muy fácil. Le pinchamos el globo y ya. Hostia. Después, si me deja, pues me deja. Pero tengo un hijo. Bueno, si es lo que buscas. No, yo quiero todo con él, pero es que no me lo está poniendo nada fácil. No, no me quiere nada, ¿eh? No es que no te quiera, es que no nos conocemos del todo. ¿Y qué quieres que quieres que te enseñe el lunar de la teta? No, que nos conozcamos poco a poco, ¿no sabes lo que es poco a poco? Soy italiana, soy apasionada de la vida. Pues bueno, yo soy irlandés. Tú eres un saco de hielo. Español e irlandés, solo te digo eso. Tú eres un saco de hielo. Tú tranquila, Bueno, Briana. y eso mejor me hace eso, daño. mejor eso que darle a todo. En cuanto te vea la almeja ya lo enamoras. Es que tampoco. ¿Sabes que no me quería dar una nalgada en el culo? No Ostras. quería. Ahí hay una Sí, cita. Mira, yo mira, creo mira. que es gay. Y no lo Mira, dice. mira. No, Bueno, mujer. pues vamos nosotros a otra zona, espérate. Isaac, eres gay. ¿Cómo? Si eres gay. No, la verdad es que no. ¿Seguro? No mientas, esta tarde hemos hecho cosas raras tú y yo. Llorando de la risa. Vámonos por aquí. Pero... ¿Por qué no vamos allí a donde fuimos el otro día mejor al mirador? Vamos donde fuimos allá y ya está. Es más ¿qué fácil. da? Me como los huevos si le molesto. No, porque luego viene Evelyn y igual no se pierde, es capaz. Ayer se nos tiró, se llevó un golpazo, fuimos ahí al cartel, intentó subir, se cayó, tuvimos que ir al hospital con ella. 15. Madre Porque yo que mía. meta la moto, en verdad, para la música y eso, si no. Sí, mira, nos paramos aquí, Lo único. aquí a la derecha, ahí en el muro. Ahí fuera, ahí ya hay buenas vistas. Ah, mira, los bancos esos de allí, ¿no? Ahí está, mira. Estamos en los bancos al pasar el observatorio, no los primeros que hay antes de llegar. Entonces, ¿qué? Sí, Ah, dime la emisora, que me meto. espérate. Voy a mirarlo, pues ni me acuerdo.
17.45. No pechapo. Pues nada, cuéntame entonces, ¿qué hicisteis hoy? ¿A qué os dedicasteis? Brianna no me cuadra ni un pelo. A ver, cuéntame tu teoría. Lada o Isaac, que yo dándole vuelta, él tenía que poner la prueba. muy criminal. Aunque fuera a venderla, de Isaac 5 bolsas y no la vendió. Hasta con el tal Axel este. Y no sé, ya Martina sabe algo más del tema porque ha sido con ella. Algo la está contando de Martina al tío este, no tengo ya, no me acuerdo, sinceramente. Hostia, macho, joder. Y Martina está como yo, no le cuadra tampoco nada. Es que de verdad, macho, joder. Te cuento yo la historia. Sí, porque yo creo que estoy... De todas maneras, yo mañana no me acordaré, así que se la cuenta esto a Martina, si no. Yo estoy atando ya los hilos. Es que ya sabía que iba a pasar algo así. Faltaba yo. A ver, te cuento. Axel, ayer, le dijo a Brianna, porque me lo dijo Brianna, estuve hablando ayer con Brianna yo, y le dijo que quería hablar con ella. Fue él el que buscó a Brianna. Vale, sí que ha visto que está pegado a nosotros y no se conoce de nada. ¿Quiere sacar información o algo? No, joder, el Axel ese no sale de la taquería. Yo lo conocí en la taquería y está todos los días allí en la taquería, joder. Déjate de locura, anda. Está allí todo el día. Que lo vi yo 1000 veces allí. Ese tío está coladito por Martina. Por Martina, No, sí. pero que lo de trabajo Y rollo obsesivo, me parece a mí. Sí, me da a mí que es un planchabragas, pero de nivel top. Bueno, da igual, eso no lo sabemos. Igualmente fue él el que buscó a Brianna. Brianna no tiene nada que ver con él. Segundo, el tema de tengo que estar con alguien. lo que le mandasteis a hacer. ¿Seguro que? Me cago en diablo, tío. Es que también solo a vosotros se os ocurre. La tía igual no tiene experiencia, le mandáis mover eso. Ni a lo mejor ni yo sería capaz. Tenemos la cita, terminamos de conocernos. Estoy aquí, ¿dónde estáis? ¿Entiendes? Es que yo o sea, a mí si me pongo a pensar así, yo lo que habría hecho es llevarla a un badu. Si mi intención era mandarla con Isaac, pero han empezado... Claro. No, pero es que ahí... Eso yo creo que fue un error. Íbamos a hablar todo. Una, porque le disteis material. José. Estamos hablando, danos un momento, porfa. Observatorio, ¿dónde estáis? Bueno, Dale. pues genial, así voy a tener una cita rápida con él. En el observatorio, en el segundo mirador. Sigues para adelante, pasas el observatorio y ya nos miras a mano izquierda. Sí, debería, bueno. Está corriendo, estás corriendo, te veo correr. Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Da de vuelta, date vuelta. Ahí, sigue, izquierda, izquierda y todo recto. Que a tu izquierda y nos tiene claro. Bueno, pues Pues eso. que mi intención era mandarla con Isaac. Lo que pasa es que esta gente ha empezado a vender los Claro, suyos. Yo estaba pero- con la moto de Martina cubriéndole el culo por si venía la policía que salían corriendo, ha salido todo bien. Pero sí, salió bien, pero pudo haber salido mal. Y yo que os dije ayer, Claro. que el tema de la droga hay que tener cuidado, hay que esperar a que me confirmen a mí y saber cómo hacerlo. Es un peligro. Ya. Sí, cállate que viene ahora esta. Hola, amor. Oli. ¿Nos puedes No. dejar un momento a sola, Evelyn? Sí, espera allí con ellos, porfi. Sí, sí, sí. Pues eso, el tema es ese, que yo Sí, le habría no, mandado... Era bastante más seguro llevarla a un badu, un Claro. atraco, algo así. Algo en lo que ella no tenga que... Luego han estado, pero claro, es que el momento en el que Martina y Isaac se han ido a hacerse un badu y tal, que han hecho, creo que han hecho 3, 2 no apareció la policía y en uno sí han escapado. Y... Sí, pero es que eso me Claro, parece... pero en es ese correcto. momento, escúchame, yo lo hubiera mandado con ellos, pero ¿qué pasa? Que estaba con el tío este. Entonces no hemos podido engancharla para mandarla. Ya, claro. Pero el de primeras era lo que teníais que haber hecho. Yo creo que habría sido Claro, lo más... claro. Incluso me habría venido bien, porque... Ella tiene guardada la de esta en su casa. Y habría... Le comentamos algo a Isaac y que se vaya con ella mañana. Lo que te digo, que habría venido bien incluso para ellos dos, para que ganasen confianza entre ellos. Claro.
Martina está como yo. No, a mí hay cosas que no. Tengo yo algo en el fondo de mi cabeza que me dice que no me cuadra algo de ella. Yo hablé mucho con ella. Soy el que más hablé con ella. Y lo primero que hizo hoy al verme fue venir a junto mía y decirme que quería hablar conmigo porque me contó que estabais ahí un poco raros. Y ya sé lo que me va a contar después de lo que me acabas de decir. Y sé lo que quiere hablar. Y Pero es que bueno, pero es que yo no voy desde a un pri- no voy a yo de- dejar de hablarle. Yo sé que hay algo que no me cuadra, pero Martina sí que está que echa humo, ¿eh? Coño, pues... Hay que pero- relajarla un poco. Claro, pero es que es normal, que somos desconocidos, joder. Que sí que nos llevamos bien, estamos haciendo un grupo, pero es que aún no tenemos la suficiente confianza como para tal. Todos desconfiamos de todos, es normal. Estamos metiéndonos en fregados importantes. Claro. Es normal. Y también dice que está esperando a ver si se mete en el hospital o la Catalina esta la mete en la policía. Pero claro, es que Claro. ahora cómo la metemos a que se exponga que la pille la poli. Claro. Ese es el tema. No sé si deberíamos con ella esperar un poco. Esperar una semanilla, aunque fuera. Pero, bueno, yo voy a hablar con ella después. Voy a Sí, hacer habla con ella y coméntaselo. ya le porque dije. es ponerse en riesgo lo que vaya a hacer. ya le dije que luego íbamos a escaparnos los dos y vamos a hablar. Y, Yo te entretengo, Evelyn, Y es- ya lo entretengo también. y es obvio, al final lo que tiene que hacer ella también Uy, es... uy, 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 uy. Saca. Que se los los llevan, llevan. que se los llevan. Sí, sí, déjalos, ¿qué vamos a hacer ahora? Salto para abajo, ¿eh? No, en tal caso vamos allí, le damos de palos. ¿O qué? No vaya, Evelyn, no vaya. Me da igual, voy a ir. Ah, simplemente le robaron. Sí. Le robaron y se fueron. Si no, ya te digo, en cuanto veo que se lo llevan para el coche, me tiro con ellos con la llave inglesa. Es que eran dos y vete tú a saber. Escúchame, por eso siempre también digo que no lleven pasta encima. Claro, claro, efectivo nunca. Porque es lo que te van a buscar. Claro. Bueno, el tema es ese, que nada, que voy a hablar con ella. Y lo que tiene que hacer ella también, poner de su parte y demostrar confianza al final. Porque también Claro. tiene que... Igual que nosotros nos fiamos de ella tiene que hacer que nosotros... Bueno, que tiene que ser mutuo, vamos. Entonces, nada, hablaré con ella después y a ver qué pasa. Pero nada, tenéis que... Todos relajaros, todos. Porque yo entiendo que estáis tensos y preocupados. Pero de momento no hay... También hemos hablado Isai, Pero- Martín y yo. Tenéis que pensar que de momento no hay nada tampoco de lo que desconfiar, que no estamos Claro. haciendo nada. ¿Entendéis? De momento no hay... Es como les he dicho también, la información Relaja. buena la tienes tú toda. Claro, relajaros, que de momento no hay problema. Ella simplemente sabe que tenemos pensado hacer cosas. Claro, Nada más. Sí, sí, pero no se ve nada más. claro. Yo sé que os pusisteis nerviosos. Al final hay que relajarse. Bueno, vamos para allá, que está Evelyn sola. El pobre me está, Escúchame un me está dando momento, pena, y tío. otra cosa que te tengo que comentar. Sí, dime. Isaac y yo hemos pensado, porque por lo visto el Axel le ha dicho a Briana que tiene una pipa. Sí. Como hemos pensado. Ahí tiene una prueba también para demostrarnos que está con nosotros, de preguntarle a este, o de alguna manera sutil, que de dónde coño saca la pipa. Y sacarle el contacto. Sí. Eso puede ser peligroso. Ya. Porque para eso hablo yo con... También pueda con hablar los tú míos. con los tuyos, que más Claro. seguro va a ser, eso sí. Y Por ellos eso te lo he igual comentado antes saben. de que le digamos nada. Claro. Eso hay que esperar. Hay que dejar que se Obviamente vaya... no podemos, obviamente ahora mismo no podemos hacer nada con las pipas porque no tenemos pasta. Claro, Habrá que empezar con el tema de los coches. hay que dejar que se vaya desarrollando todo. Claro. Pero bueno, de momento lo más seguro es meterse con el tema de los coches. Obviamente, eso hay que ir preparado, mínimamente Claro. preparado. Sí. Y ante peligro, bajar la cabeza, no rebotarse y no escalar.
Es en plan, Sí. si viene alguien y hay problemas, vale, perdón, lo siento, pim pam, no hay Ya más. está, se acabó. Claro. Y la poli, si nos pilla, pues Y bueno, viene- pues Pues bueno, pues no han pillado y se acabó. claro, más mala suerte. Es que nos van a meter, ¿qué multa nos van a meter? Nos van a meter una Claro. multucha. Si fuera otra Claro. cosa ya nos acojonaríamos más. Claro. Y no es lo mismo que te pare la policía haciendo algo de eso Ah, sin, que un- te pare sin, vendiendo sin- droga o sin cualquier ningún- otra cosa. sin ningún arma encima, Claro. a que te paren haciendo eso y tengas armas encima. Es que eso, ¿eh? Claro. Poco a poco, tranquilos todos. Y yo sé que estáis un poco alterados y hay que relajarse. Hay que relajarse, que no, de momento no hay problema, hombre. No hay de qué preocuparse. Vamos a acercarnos a hablar con Evelyn a ver, que está sola. Hola, Mar, ¿estás bien? Sí, aquí estoy. ¿Qué estás pensando? Sí, a ver, un poquillo. ¿Qué tal te fue el día? Sinceramente, agotador. Pues... es una pena. ¿Tuviste mucho trabajo entonces? ¿Hubo mucha gente en el hospital? Sí, hubo demasiada gente para la que me gustaría que hubiera. Bueno, por lo menos piénsalo, míralo por el lado positivo, no te aburrirías. No, aburrirme no, pero trabajé tanto para cobrar una puta mierda. No tengo mucho dinero tampoco, pero... ¿Y qué tal dormiste ayer? Cuéntame. ¿Te gustó? Con decirte que me he despertado. O sea, tú obviamente te fuiste, Ujú. pero me he despertado a las 6, 7 de la tarde por ahí. Oh, pues sí que te dejé cansada, ¿no? Estaba agotadísima. Venga, anda, vente con aquellos. Deja de pensar, ven. Ya te cambiaste de ropa. Qué guapa estás. Sí, no sé, me apetecía ir con un look más motera. Pareces una chica mala. Bueno. Así no se nos acercan a secuestrarnos ni a nada. Ya. ¿Qué pasa, pareja? Nada. 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 Se está pensando. Ah, vale. Yo creo que me va a dejar, ¿eh? Si te deja, le corto los huevos. Ay. ¿Qué manía tienes tú con cortar cosas, eh? ¿Querés que te los corte a ti? Pues me hace un favor, la verdad. Hoy vengo calentita del trabajo, por favor, perdonen mi agresividad. La comida al hospital, la merienda. 0067.45. 67. No hace falta poner los dos ceros. No ha Puta, pasado ¿ves? nada. Ya sabía yo. Oye, espera, es verdad. Terminamos Ay. ahora eso, ¿vale? Vale. Perdón. Ahora veremos. Me acaba de dar un bajón de azúcar, me parece.
¿Sí? ¿Necesita algo, Eddie? No. La pastilla. Vale, Pues vale. tómala. Vamos, que nadie necesita comer. Bueno, una buena comida siempre viene bien. A ver, espera, a ver si soy capaz de mandarte un bocadillo. No, tengo. Joder, macho, pues dilo. Ya lo dije. Toma pastilla. ¿Me das una? Sí, claro. Para la esquizofrenia, tú sabrás. Da igual, yo un poquito pajolera estoy, así que... Gracias. De nada. Tómatela, ya verás cómo te sienta bien. Ya está esto. La verdad es que sí, ¿eh? Mm, Me noto más tranquila. claro. Mm. ¿Me escucháis? ¿De qué estuvisteis hablando Sí. vosotros dos? Sí. Nada, de cosas de la vida. Estuvimos hablando de lo que estuvieron haciendo hoy, más que nada. Sí, Un ellos resumen. tuvieron un día más interesante. Yo solo estuve robando información. ¿Cómo? Sí, solo pillé información. No gran cosa, pero bueno. Bueno. Está bien, siempre puede ser Algo útil. es algo. Hombre, claro. Claro, cada Me- uno me he tiene que enterado. aportar lo que puede. Yo os dije que yo soy buena hablando, son sacándole a la gente. Es lo que más hacía yo. Ujú, Pero bueno, me he enterado que hay un chico ajá. que está... ¿cómo se dice, coño? Daría 8.000, ya sea por información que sea pequeña del tema coches o por conseguir, ya sabes, sustancias para Ujú. tener él. Pero que quiere Te lo comprar digo, cantidades. Eddie. Si quieres vender esa información, yo por menos de 20k no la vendía, ¿eh? No, pero lo de la materia puede ser que sea interesante si quiere cantidad. Sí, eso sí. Claro, no sé si después se me quiere trapichar, eso ya A no ti lo te, sé. a ti te Ah, puede eso. venir de puta madre, Eddie. A eso que después él haga lo que quiera, vamos. A mí eso ya no me incumbe. Mi nombre no lo va a saber ni el de nadie. Exacto. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, sí, sabe el mío, cabrón. Tú no vas a saber. Tú le vas a decir, tú en tal caso le tendrás que decir, vas a ir a tal sitio y punto. Exacto. Ah, no, pero te estoy diciendo que él sabe mi nombre. Claro, pues le Claro. dices que se meta en una dark web y ya nos comunicamos con él. Exactamente. Vale, vosotros después me decís qué tengo que decir. Pero bueno, eso nada, de momento tranquila porque aún yo no tengo nada cerrado. De hecho, Vale. no sé nada del otro grupo, tengo Yo que tengo investigar. 10 bolsas de María en mi habitación, ¿eh? Me va a prestar la habitación a droga. Madre mía. Culpa de Isaac que dijo, pero para confiar en ti tienes que... Guárdalo, mentir". guárdalo. Guárdalo bien. Yo guárdalo sé bien. hablar. Bueno, Mentir hay otras formas no es de lo mío. hay otras formas de que demuestres la confianza. No te preocupes. Vale, si tú lo dices, yo me fío de ti. Y después, por otro lado, pues me he enterado que una policía, Ujú, que es la que yo conozco, sí. su novio trapichea con drogas y todo eso, Ajá. y ella no se lo dice a la poli. O sea, que es corrupta. Sí, prácticamente. Y su amiga seguramente también. Entre Claro, y me comillas, ha vamos. dicho si yo quería entrar para tener algo de información. ¿Tú estás seguro de lo que... Está ¿Sabes, expuesta al señor de allí. Yo no digo sabes, nada. sabes lo que conlleva eso? No. Es- Que me por seguido que quiera y que me electrocute. No. Mm, Lo que y conlleva riesgo, eso es mucho que tenga riesgo. historial limpio. Ya, pero por ahora no lo tengo limpio. Aquí no saben nada de lo que yo hice fuera. Claro. Claro. Aquí dentro Bueno. yo soy la más santa. Puede ser una opción.
No tengo multas, no tengo denuncias, no tengo Yo nada. creo que los tres que vemos aquí somos los que estamos limpios. Sí, ¿Los yo tres sí. que estamos aquí? Sí, porque yo creo que Isaac tiene alguna multa y Martina Sí. también. Entonces, pues eso, yo quería deciroslo a vosotros, a ver Ujú. qué opinabais. Yo mi opinión sincera es que lo veo quizá un poco peligroso para ti. ¿Que puede ser bueno para el grupo? Sí. Sí, pero es peligroso para ella porque en cuanto te pillen, que te pillarán tarde o temprano, a nosotros no nos va a pasar nada, la que le va a pasar algo a ti. No pasa nada. Aún tengo tiempo para pensarlo. Claro, Solo he hablado eso- con el subcomisario Vale. y me ha dicho, no, si quieres te apuntas y cuando abramos las oposiciones pues te llamamos. Bueno. Que yo la vería más sensata que se fuera al hospital, sinceramente. Porque de allí también te enteras de cosas. Sí, y no solo eso. Es que tú ya tienes Terminamos de comprar y yo para allá. ya tienes el contacto en En el hospital. la gracias a él. policía. Mm. Y en la policía lo tienes, y son tus amigas. Y tú tienes Sí, el, pero es que a el veces secreto no que pueden tienes. salir por un lado. Sí, pero no ¿sabes? pueden jugar contigo si tú sabes lo que sabes. Ah, Claro. no, de hecho, delante de mía, perdón, enfrente mía, el novio le ha dicho que había estado vendiendo marihuana por el norte y le dijo, pero no te voy a contar más. Y ella le dijo, no, cuenta, que total no estoy de servicio. Pero escúchame, ¿no has visto la pesta porro que había en el Bahamas que iba con un porro por todo el Bahamas dándose una vuelta? Sí, además tenía cocaína rosa, Sí, tú sí. se lo he visto. Cocaína normalmente la traen desde Italia. O de Galicia. O de- Y así consigo información, ya sea en el hospital o en comisaría. Hombre, Perdón, Que que me dio después- otro lapsus. de policía en verdad, si vienen a por nosotros o lo que sea, era un puto topo para nosotros. Claro. Ujú. Si vamos a hacer un trato y nos dice, oye, ¿qué tal? Cogemos y nos piramos. Se cancela el trato y se acabó. Hay que pensarlo bien. Claro. Eso hay que Pero pensarlo bien. es que te digo ¿Qué una me cosa, decís? veo más pros que veo más contras que pros. Mm, Yo es que veo todo igualado en todos lados. yo es que no sé. Vamos viendo, no os preocupéis. Hay que pensarlo bien. Hay Vosotros otras, me decís, yo hay me otras iré a cosas que hay que ir. Alicante. Sí, hay que. Me refiero que hay otras cosas que hay que ir viendo antes. Vamos a ir poco a poco. Pero Yo sí, no lo, sería no lo que descartes. interesada. Claro, de no, de todo. momento no lo descartes. No, claro. Pero Y- igualmente tenemos que intentar no tener ningún tipo de secretos entre nosotros. Más que nada Yo se lo he porque... dicho antes a Isaac, pero Mm. estaba pensando, a lo único que me falta decírselo es a Martina. Claro, yo lo que me refiero es que cualquier tipo de secreto que luego nos enteremos después por cualquier parte, por la tuya, mía o de cualquiera, va a generar mucha desconfianza, porque tienes que pensar que casi no nos conocemos. Ya. Bueno, pues Entonces, advierto. Hoy quedé con Axel, ¿te acuerdas que quería hablar conmigo? sí, me lo dijiste, sí. Pues nada, me ha hecho preguntas de básicamente de mi vida, pero nada más. Y después, para, ¿cómo se dice? Despistarlo. Le he soltado mierda de no, que estaba yo muy enamorada, que necesitaba consejos de amor y tal, y pues me ha dado consejos de mierda, pero bueno, me los ha dado. Pero Ujú. fue para, ¿cómo se dice? Despistarlo. Y nada Ajá. más. Pero quería que lo supieras, porque yo te había dicho que él quería hablar conmigo. Y después, pues Isaac desconfió de que yo le hubiera dicho algo de su hermana, pero Claro. no le dije nada y se lo expliqué todo y lo entendió perfectamente de que yo a su hermana no la nombré. Claro, eso tuvo que ser, bueno, pudo ser
un malentendido. Sí, que no, yo creo que Axel quería coger o información de mí o información de parte de Martina y todos estos, y para conseguir información pues metió algo de mierda, ¿sabes? Que se suele hacer mucho. De, oye, pues, ¿tienes algo más que el negocio de tacos? ¿Sabes? Pues para que ella se ponga alerta, se ponga nerviosa y eche Sí, pero... más que nada, yo sospecho, porque yo ya lo vi varias veces por allí por la taquería y yo lo que creo es que Anda, está mira, hablando de coladito. Roma, me llama. Buenas. Pues un poquito ocupada, la verdad. Hablando con la gente. ¿Qué coño? Hablando con mis amigos. Voy a echar un meo Evelyn ahí entre los arbustos. Ahora vengo. Va, va. Pues un poquito bastante. Nada, si me llego a desocupar, te llamo y si no, mañana hablamos. ¿Cómo que te niegas? Que no puedes espabilar. Que tengo que hacer todo bien. ¿Qué? Pero que después a lo mejor me tengo que ir a unas cosas. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo que he sido olvidona? No lo sé, Muy buenas. no lo sé. Hola, No sé buenas noches, mano que no sé qué saluda, le mano pasa que al juego. saluda, mano que saluda. Bueno, pero mira, si estás mamadísimo. Hostias. ¿Y José? Me No, ando. no, sí es. Pero oye, no te enfades. Yo, si no, hablamos mañana. Me estaba crasheando, no sé qué caño pasó aquí, no me iba el ratón. A ver, voy a reiniciar, a ver. Cosa más rara. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. Hay un culibrón aquí montado. Que madre mía, esto ni una novela, ¿eh? Tengo al grupo que no confía en Brianna. Tengo a Evelyn, la novia de Eddie, que tengo que hablar con ella ya, porque es que no puedo seguir esperando. Tengo que contarle cosas. O eso, o sí, sí o sí. Bueno, veremos. A ver qué sale de ahí. Y luego tengo que hablar con Jacob y con este, saber cómo les Bien va. a Porque punto de hallar a dormir faccina addormentata. ayer no me hablaron del tema. Estoy preocupado. Le hablaré ahora a ver si está. Y bueno, y así está la cosa, se está poniendo la cosita tensa. Voy a la cocina por algo de beber mientras carga, que no tengo nada aquí, y si no luego me tengo que levantar. Vengo ahora.
Estoy. Voy a cerrar la puerta. Estamos ready. Estamos ready, pa. No sé por qué le pasó eso del mouse, porque se me ha quedado parado. Hostia, Siri. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bien, aquí intentando persuadir al chiquillo este, el pelirrojos. ¿Ves qué monos son? ¿No? ¿Qué te cuesta a ti? ¿Qué te cuesta? Se te va a caer la boca. Se te va a caer un brazo. Hola, amor, ¿estás ahí? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué me cuesta el qué? Mira, ser así como Eddie, así, de mono. Ah, pero porque Eddie y Evelyn, ¿cuánto tiempo llevan conociéndose? ¿Cuánto tiempo lleváis conociéndoos? Un día más que vosotros. Oh, Dios mío, sí, van súper avanzados, se llevan ¿Pero un año. a la que habéis tenido una cita? Sí, claro. Ah, Más de una. De hecho, la conocí Ah. en una fiesta, en una cita. Tuvimos la primera cita el primer día. Tú y yo Ah. tuvimos la primera cita en un secuestro, qué cosa más Efectivamente. romántica. sí, venga, sí. Bueno, cada uno tiene sus tiempos. ¿Cómo le Relajen. gusta restar la importancia? Es que me estoy poniendo nerviosa ya, ¿eh? No, a mí me estoy poniendo Dame muy una nervioso. pirula, ¿eh? Venga, anda. Fumaros un peta y relájense. ¡Ey! ¿A dónde vas? A apoyarme en la moto nada más. Ah, pensaba que te ibas. Ponte música, Evelyn. Ahí de fondo. Entonces, Entonces, no. ¿Qué canción queréis? La que tú prefieras. Pues poco a poco. Saca una foto, Eddie. Hostia, estás así con el casco de la poli. Pues no sé dónde lo he robado, Bueno, pero ahora es mío. Oye, ¿a dónde va? Oye, ¿viene la poli para acá con el helicóptero o qué Vale. polla? Que vengan. me respetas. Vale. Perfecto. Vale. ¿No muy guapo? Joder, pues voy empiquetado, la verdad. Voy empiquetadísimo. Oye, ¿a que voy guapo? para una Hombre. cita, así como él va, Eh, iría vo- conmigo. Voy de gala, mira, mi collar, mi reloj de hoy me lo he comprado. Sí, tus calzoncillos de Calvin Klein, sí, te los vemos todos. Bueno, si tengo el culo gordo, ¿qué pasa? Se te caen los pantalones. No se quiere ni poner guapo para una cita conmigo, ¿eh? Pero ¿cómo más guapo? ¿Qué quieres? ¿Que se ponga el traje? Pues si quiere. ¿Qué quieres? ¿Que vaya de enterrados como yo el otro día? Ya te digo. Mira lo preparadita que voy yo y qué guapa me pongo yo para él. Sí, como he estado contigo en todo el día. ¿A qué le nada más despertarme? Inteligente. Pero eso no importa. Bueno, sí importa, venga. Te vas a poner guapo. Me lo pondré. Bien. Y la cita dónde va a ser, lo tengo que elegir yo también. O lo haces tú. Eres Oye, capaz de ¿cómo puede ser tan intenso? ¿Intenso? Estoy en mi momento más chill. Mira yo cómo lo parto. Disfruta la vida. Ah, pero claro. No, tengo una cita que preparar porque es vago y no la va a preparar. ¿A dónde lo vas a llevar? Me preparo un petardo. Me lo fumo así de largo.
El buen trocolón. Yo fumo trocolos. Trocolos. ¡Ey, quieto, José! Voy a tener que pagar yo también. ¿O pagas tú? Os invito yo, venga, anda, dejaros de discutir, que estáis todo el día discutiendo. No vale. Si quiero una cita tiene que hacer algo. ¿Pero qué cita? ¿Qué estás diciendo de cita? A ver. Yo, Pero si ya tuvisteis un montón de citas, ¿no fuimos a ¿Pero jugar a quieres los una cita bolos? conmigo? según él, no. ¿Quieres una cita conmigo? Sí. Pero disfruta la vida, mira que temón. Báilalo. No. ¿Qué mejor cita que esta? A él no le vale. Es muy tiquismiquis. Yo entiendo que quieres tener citas con él, pero chica, ayer te llevaste todo el día comiéndole la boca. Disfruta también con nosotros un rato. Pero si es él el que quiere la cita, yo no quiero citas. Es él el que dice, sin una cita no hacemos nada. Es verdad, lo dice él. Aquí parece muy majo y todo, pero... ¿Qué psycho? Sí. Tocayo, de mi tierra. Es que no sé qué cantar, voy a poner otra cosa. ¡Ey, vaya fiesta que teníais en el Bahamas, ¿no? Sí. ¿Has visto? Sí, sí, estoy viendo las Oye, stories. Beri, ¿Qué pacho? Voy a poner en el fondo, muy en el fondo, algo te quiero. ¿Qué? ¿Qué has dicho? En el fondo, muy fondo, en lo más fondo de mi entraña, algo te quiero. Ole, qué bonito. Pero algo es algo, poco a poco. Hay gente que casi no tiene fondo. Así que tú tranquila, igual el fondo es todo. Yo te quiero, pero no en lo tan fondo. Mira, José sí ¿Te sabe. montas para bajarte, cariño? Es peligroso que esté tan cerca tuya. Montarte y agarrarme la cintura. Oh. No, porque entonces arrancamos la moto por ahí adelante. No. Pero... Sí. ¿Cómo que inaccesible? No sé. Oye, Eddie, Dígame. ¿puedo hablar un momento? Sí, claro. Joder. Es que es una cosa en plan... Que si no lo comentaba con todo, pero bueno, una duda así que tengo yo existencial. Sí, sí, vente. Conmigo lo has hablado, no me acuerdo. Puede ser que sí. he puesto Voy a poner una mi título, que no me canción, acuerdo. una playlist que dura una hora, ¿vale? Madre mía, las mujeres, tú. He dicho eso para disimular un poco. Claro, sí. Hoy ha sido un día redondo. Redondo. Ya me Hoy he dijo echado de José algo. chambear, ¿eh? Ya me dijo José, ya que estuvo Ayer, bien. ¿te acuerdas que tenía 6.000? Y me lo gasté todo en un carro y tenía 0. Y ya los vuelves a tener, ¿no? Hoy tengo 9.000 y le he dado 1.000 pavos a José. Joder, macho. Sí me gusta, hombre. Oye, Y la eso- verdad y- que y está eso que- saliendo bien, ¿eh? Y eso que nos di el punto. Sí, eso es lo que estábamos ahí intentando esperarte y eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver si podíamos Ah, probar algo. hoy lo hacemos. Me estuvo contando José antes ahí el malentendido que hubo hoy. Ah, con lo de Briana. Sí, sí, con lo de Briana, con Fua. Axel y tal. Vamos a ver. Te doy la información que tengo yo, ya desde ayer. Lo que pasa es que, claro, Vale. si no estoy yo, no... os, Sí, claro. os pusisteis muy nerviosos, por lo que vi. Por lo Sí. que me dijo, vamos. A ver, Axel la conoció ayer, no se conocían. Sí.
Y Axel fue el que buscó a Brianna. Fue él el que le dijo para quedar. Sí, eso sí, lo sé, hasta ahí llego. Y eso es porque tú igual no lo sabes, porque llegaste hace poco, pero el Axel ese, yo lo veo casi siempre, casi todos los días en la taquería. Sí, por mi hermana. Está coladito por tu hermana. Sí, me lo acuerdo. Está coladito por tu hermana, pero a nivel obsesivo, y está medio jamao. Que yo lo poco que hablé con él, está jamao. Opino lo mismo. A mí me preocupa ese tío, sinceramente. No sé Ya, qué, a mí no sé también, qué, pero mi hermana no, no lo ve bien. no sé qué pretendía, con Brianna. En plan, no sé ni siquiera si era información. Yo creo que más bien era información sobre tu hermana, pero ¿qué sabe él si Brianna tiene información de Martina o no tiene información? Si Ya. no sabe ni siquiera si la conoce. Ya. Encima no han hablado casi nunca, mi hermana y ella. Claro, por eso, es que no tiene sentido, ¿sabes? A mí, no sé, ahí sí que hay algo raro. Ahí hay algo raro. ¿Por qué se quiso acercar? O igual le llamó la atención, Brianna. También puede ser otra opción. Sí, eso es lo que yo he pensado, que como a mi hermana no le da bola, pues ya voy a por esta. Puede ser que sea eso también. Pero después de lo que me dijo Brianna, ya descarto esa opción. Lo del chambeo y que luego la amenace, ¿no? Algo así. Es que no lo entendí muy bien. Es que eso no me lo contó a mí, lo de que la amenazó. No sé, algo dijo antes, pero tenía mucho ruido en la cabeza y no me enteré muy bien. De todas formas, quedé para hablar con ella después, a ver qué me cuenta. Vale, a ver si te enteras bien y te lo cuenta bien tú a ti. Sí, cuando sepa lo que hablaron, porque me lo va a contar después, ya terminaré de sacar mi propia conclusión, pero de momento... Vale. No te preocupes. Yo creo que fue más tema de nervios y de confusión que otra cosa. Y después, lo que me contó José, el tema de mandarla a vender, joder, eso es una locura, joder. Tú ponte que la chavala a lo mejor no vendió nada en su puta vida. Bueno, O sea, pero si quieres... Uf, pero eso es Hay que poner la prueba, tío. Lógica sí. es que la acompañas tú, la acompañe Martina. No, Eso no. me ha dicho mi hermana que la va a acompañar. Que, Vale, pues pues entonces... yo lo vería mejor en algo que no tenga que involucrarse de esa forma, ¿sabes? Es Yo inexperto. lo que no quiero, sobre todo, es que esté aquí por mí o algo de eso, porque es que Claro. yo quiero dejar una cosa clara, ¿eh? Que yo en ningún momento le estoy tirando ni nada, ¿eh? Sí. Sé que es ella la que va por ti, obviamente. Aquí Claro, estamos cada uno porque yo queremos. no quiero mezclar el trabajo con esas cosas ni Claro, nada. Eso claro, es lo claro. primero. Pero Y lo que me aparte no, yo qué sé, que a mí las cosas de un día para otro no me... Claro, obviamente. Pero lo principal y lo que creo yo es que lo que debería haber, lo que se me ocurriría a mí, es que en tal caso llevarla a un Badu o llevarla a una misión de ir a un desguace o cualquier cosa que no se tenga que involucrar tanto como vender, porque para vender hay que saber, ¿sabes? La chavala igual le da miedo, joder. Sí, eso sí, verdad. Claro, ¿me entiendes, no? Lo que te quiero decir. ¿Vosotros esta noche tenéis prisa? Yo ninguna. Estarse pronto. Yo ninguna. Yo me acabo de despertar, Vale. estoy fresco como una lechuga. Vale, yo lo decía por si luego me toca acercar a lo mejor hacer una gestión al apartamento, pero luego estoy, ¿sabes? Que no... Claro. Sin problema. Pero el tema ese, el tema, igual, bueno, pues lo de vender, pues no sé. Luego lo voy a hablar con ella, porque ella me dijo que eso que a ella le impone demasiado respeto, ¿sabes? En plan, que nunca lo hizo y eso de ir por la calle vendiendo no sabe ni cómo hacerlo. Pero es que a mí eso no me lo dice, ¿lo ves? Claro. Pero eso es lo que le dije que tengo que hablar con ella, porque le cuesta sincerarse, le cuesta hablar. No quiere parecer una niña buena que no tiene ni puta idea, ¿sabes? Aunque lo parece. Que me lo diga eso y no la metemos en ningún lío y bueno, se le dará mejor otras cosas. Claro. Ella va de mala delante de todos y al final nos rompió un plato. ¿Y qué te crees? ¿Que nosotros no lo vemos? Ya, obviamente. Pero bueno. Nada, que hablaré con ella a ver qué me cuenta. Y cuando me cuente, pues yo lo que le voy a decir es que lo principal es que lo mismo que a ella, a todos. Que tenemos que intentar no tener secretos entre nosotros. En plan, sinceridad ante todo. Yo no tengo secretos ninguno. Yo todo lo que sé os lo estoy contando. Porque confío en vosotros. Igual, José lo sabe, porque por ejemplo Claro. tú no has estado y tal, pero José ha visto todo lo que he hecho hoy con mi hermana y lo sabe todo, ¿sabes?
Claro, claro. Él lo Por eso sabe, te digo. solo sin pelo en la lengua. Ahí está, pues eso es lo que tiene que entender ella, ¿sabes? Porque ahora me estaba contando el tema Bueno, de que... hoy he estado serio con ella. Hoy nada más me ha llamado nada más despertarse. Le he dicho, tenemos que hablar contigo. Le he dicho, tienes que contarnos todo a todo. Me ha dicho, no, es que habla con Axel, te lo quiero contar a ti. Le he dicho, no, o me lo cuentas a todo Claro. o nada. Claro. Y poco a poco, aunque se ha enfadado, pero poco a poco, Pues... es lo que hay, ¿sabes? Que es lo que Sí, hay. sí. Al final no queda otra. Es Por que eso somos... tú no involucras a Evelyn. Claro, si somos un grupo es para que todos estemos en el grupo y todos seamos sinceros y todos hagamos las cosas. Exacto. Y con Evelyn es otro tema aparte que también tengo ahí. Tengo que hablar con ella, no sé si lo haré hoy o mañana, pero tengo que hablar con ella y le voy a contar parte para que ella decida si quiere seguir conmigo, involucrarse, no involucrarse o lo que quiera hacer, que decida ella. Bueno, No le sí, voy a- pues estar contigo, pero al margen. Claro, eso es lo que le voy a decir. Lo que más va a preferir. Sí, bueno, No creo que quiera perder el curro, ¿no? pero que decida ella. Que decida ella. Al final es aquí cada uno somos independientes, todos tomamos nuestras decisiones independientemente. Claro, sí, al fin y al cabo de nuestra vida. Claro, por eso. Aquí no hay nadie por encima de nadie, somos todos iguales y somos un grupo como una familia. Tenemos que confiar todos en todos y con sinceridad ante todo, tío. Con sinceridad es la clave, porque si no esto no va a salir bien. Pues sí, la verdad. Así que, pues, nada. Después me iré con Brianna por ahí a dar una vuelta. Y hablaré si con... queréis aprovechar ahora mientras yo hago eso y tal, y así luego estoy. Sí, pues mismamente. Y hablaré con ella y a ver qué sale. Si te vas a ir tú al piso, se me ocurre, a lo mejor, para que no se quede Evelyn sola. José, que te vayas tú con Evelyn a hacer algo por ahí o a hablar, Sí, o lo que me sea. parece bien. Me parece Le voy a bien. preguntar a Bri hasta qué hora va a estar. Vale. Sí. Bueno, ya sabes, te serás capaz de andar a vueltas por ahí, para adelante y para atrás. Sí, No es mucho pedir. acostumbrado ya. Pues sí. El tema es, claro, el movimiento, coche. ¿Cómo hacemos? ¿Tú tienes tu coche por ahí? Mi coche está guardado en el garaje de la arriba. Vale, pues vamos hasta tu coche. Si se va, bueno, si se va... Si se va Isaac, te puede sí. dejar te puede dejar No, tuyo. o si se va Isaac, pues que te acerque hasta el coche, a ti y a Evelyn, y me quedo yo con Brianna y la moto. Sí, por ejemplo. también puede ser una opción. Sí, casi es la mejor. Y nada, y hablaré con ella y a ver qué me cuenta, porque antes me contó también algo de pues, eso, de lo de la policía y tal, y bueno, pues yo qué sé, es que no... Yo entiendo a Martina también, sinceramente, la entiendo. Porque sí, te paras a pensar, es raro. Hay muchas cosas que son raras, pero... Yo como he dicho, por una parte entiendo a Martina, pero por otra parte hay que darle el beneficio de la duda a Brianna. Es que... Joder, tío, no lo podemos saber todo. tú llevas tanto tiempo como yo con Brianna. La conocemos desde el mismo tiempo. Y tío, tú en serio la ves mala persona. No, o actúa, vamos, como... Uf, No. actúa increíblemente bien o ni de coña, vamos. Es que No, ni de coña, exactamente. y que se pasa todo el día con nosotros, joder, que no hace otra Sí, cosa. eso sí que es verdad. Hoy porque ha sido el único día que se ha pirado. Sí, bueno, pero porque también tendrá su vida, es normal. Es normal. No sé. Bueno, Porque el día que tú te piras, porque tienes que... Claro, Es lo mismo. claro. Y no por eso desconfiáis de mí, ¿no? Pues joder, eso es lo que me refiero yo. A ti te quiero como si fueras mi hermano. Eso es. Y que te conocí el día aquel en un atropello, ¿eh? Me cago en la hostia. Me cago en la puta. Lo que es el destino. Vaya. Hola, hermosa. Ay, hola. ¿Qué tal, Hola, Toshiño? Yo te voy a llamar Toshi, tú a mí Toshiño. Claro, Toshiño. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Nos vamos a quedar tú y yo aquí, ¿te parece? Que se vayan ellos. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? Nada, que no es para reñirte. ¿No te acuerdas que te dije en el aparcamiento antes que íbamos a hablar? No, es verdad. Ya estabas pensando que te iba a reñir.
¿En Es serio? que casi siempre me reñís. Que no. Que Solo no. me fío de ti porque tú no eres el único que no me riñe. Que ya te expliqué. Que es normal que la gente se ponga nerviosa. Pero no pasa nada. Hoy te metieron demasiada presión, pero ya me contaron algo. Me metieron demasiada presión porque... precisamente por eso, porque... lo que te dije el otro día. Después de la charla te pusiste diferente Ujú, y se pusieron nerviosos. Simplemente fue eso. ujú. Es comprensible, ¿no? ¿Lo entiendes? A ver, claro que lo entiendo. Pues eso. Pero nada, joder, yo ya te veo bien, te veo normal. Y lo que te pidieron, ya les dije que ahí se les fue un poco la cabeza. Mucho. Pero bueno, claro. Solamente pero bueno. por criarme de pequeña siendo mafiosa no significa que yo vendiera esa mierda. Claro. Yo yo mandaba que la vendieran. Es diferente. Claro. No, ya no, ni eso, es que no tenías ni que saber eso, ellos no saben eso. El tema es que, Claro. a ver, hay otras formas de que puedas demostrar fidelidad y demostrar que podemos confiar en ti, sin ser haciendo eso. Claro que sí, Exacto. al final, joder. Pero bueno, tienes que entenderlos. Son los nervios, estamos todos haciendo cosas que están pasando el límite de lo legal y los nervios están ahí, es normal. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Claro, yo los entiendo. A ver, entiendo que ayer pues se me fue un poquito la cabeza, un poco Claro. demasiado, Mm. pero ya se lo expliqué a Isaac y no sé si lo entiende, si entiende ese problema de que a veces se me va. Sí, Isaac es el que más lo entiende, por lo que vi. ¿Sí? Sí, Yo pensé que el que más lo iba a entender eras tú, porque, a ver, no tengo lo tuyo, pero a veces se me va. no, yo te entiendo. Y yo soy el que más te entiende seguramente. Ya ves que soy el que más habla. Y el que menos presión te mete, seguramente. Exacto. No, sí, o sea, yo sí tengo algo que no estoy de acuerdo contigo, lo hablamos y enseguida Claro, lo y se resolvemos. arregla. Pero es que es lo que le hablaba con ellos. Lo que tenemos que intentar hacer es que todos actuemos igual. Todos confiemos en todos. Intentar el mínimo. Todos vamos a tener secretos, porque es inevitable tener secretos. Pero tener los mínimos posibles. Y algo que afecte a los demás no puede ser secreto. Tenemos que hablarlo. Claro. Pueden pasar cosas, claro que sí, pero hablando se arreglan los problemas. Porque si no, cuando tú evitas algo, o cuando tú no cuentas algo y mantienes en secreto y luego sale a la luz y es algo que afecta a los demás, pues eso genera problemas. Lo entiendo. Y es más difícil de solucionar después. Claro, claro. Sí, lo entiendo completamente. Pues eso. Y nada, joder, tú tienes ahora... A ver, tú y todos. Todos tenemos que hacer todo lo posible para ganarnos la confianza de los demás. Yo soy sincero 100%, soy sincero al 100% con todos. ¿Por qué? Porque yo demostrando sinceridad, espero que vosotros demostréis sinceridad conmigo. Yo ya os he dicho que por ahora os he dicho todo. O sea, incluso lo que yo no quería decir es lo Ujú. que he acabado diciendo. Sí, lo sé. Excepto a Martina, pero bueno, no sé si su hermano se lo dice, pero es que Claro, pero es que Martina es la que menos te conoce. Y Martina es la que puede ser quizá la que más desconfíe, pues que es normal, porque no te conoce de nada. claro, pero es que no cuadramos bien. Claro, claro. Yo cuando Y, digo ya prácticamente se va. y lo poco que cuadráis, pues a veces pasan cosas raras y claro, hoy pasó lo de Axel, Claro. que es amigo de ella, ese tío está pillado por ella, ya te lo digo yo. Pues pero- puede ser, no lo sé, no me lo han dicho. Pero a nivel obsesivo. Yo lo poco que vi, lo poco que vi no sale de allí de la taquería, está en la taquería 24/7. ¿Y si les está vigilando por algo? Pues No en también plan mal, de sospechar. ¡Ay! Ay, ¿estás bien? Nada, perdón. Sí. Vale. No Sí, en plan mal de que yo qué sé, de que ellos nos están haciendo algo a nuestras espaldas, no, sino que ¿y si Axel sospecha de que ellos pueden tener esos movimientos y por eso se queda allí?
Puede ser. No, porque Axel... ¿Por No sé, pero... No sé, es que no lo sé. A mí la sensación que me da... A mí yo por lo poco que vi... Es que está bueno, mucho tiempo por allí. Y imagino que será porque le gustará a Martina, yo qué sé. No sé, yo lo único que sé es que él me ha preguntado a mí si yo estaba o si teníamos algo raro y yo le he dicho no, que yo sepa. Querría información, por lo que sea. Ujú. Nada, eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado todos. A la hora de hablar, tenemos que ver bien con quién hablamos y de lo que hablamos. Porque seguramente Y si pues haya hablamos, mucha hablar gente. mentiras. Claro, claro. Intentar rebajar todo. Exactamente. Entre nosotros no puede haber mentiras. Con los demás, obviamente sí. No, yo he dicho todo lo que tenía que decir, compartiendo todo, absolutamente todo. Pero- Hoy ellos se han arriesgado de esa manera, mientras que yo fui un poquito más cabeza centrada y fui por otro lado, que la verdad Claro. creo que es lo que mejor se me da. Ujú. Y a ellos se les da lo que han hecho bien, pero a mí no, a mí se me da bien persuadir a la gente. No, de hecho, ellos se hicieron mal por lo que me contaron. Porque yo, ¿qué os dije ayer? Que había que tener cuidado con el tema de las drogas Y además has y dicho, por dónde te mueves y- con ellas. claro, pero también has dicho que cada uno haga lo que se le da bien hacer. Sí, obviamente. Porque es inevitable que en una banda o en lo que sea, cada uno sea experto en algo. Por ejemplo, uno puede Claro. ser la hostia en coches, otro en drogas y otro consiguiendo Claro. información. Obviamente. Mm. Pero bueno, eso son cositas que hay que ir puliendo. Y a ver, yo entiendo que. Es que... Entiendo lo que pasó. ¿Qué? 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 Creo que se ha caído o algo así. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Cómo era? ¿6845? ¿Estás bien? No, que José me está vacilando. ¿Cómo era Lo la, que te la iba a frecuencia, decir- perfil? sí, te digo. Ozzy, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Ah, vale. ¿Eh? ¿Cuál era la frecuencia? La frecuencia de la radio. La misma es espérate, te la digo. 67.45. Y tú ven, da un puto abrazo. Ay, no te pasa nada, hombre. ¿Qué pasó con Bri? Pues no lo sé. Le debía de dar un mareo. Sí, es posible. Le debía de dar un mareo. ¿Podemos hablar de mientras y yo, amor? Sí, claro. ¿Estás enfadada? No, ¿por qué? No sé. Ha sonado así. ¿Hice algo? Perdón, mi amor. Sí, sé tan guapo. Ah. Tú sí que estás hermosa. Nada, quería hablar así un Ujú. poquito. Dime. Es que estábamos de repente, Brian y yo bailando, y ha llegado Isaac y ha dicho que tenemos que hablar todos de algo. ¿De qué tenemos que hablar?
Pues no sé, igual de ir a los bolos o de hacer algo. Bueno, No lo sé. mientras no sea nada malo, me sirve. ¿Por qué? ¿Si fuese algo malo? A ver, si fuese algo malo me daría igual. Pero Ah, que vale. no sea nada malo. ¿Sabes? Me preocuparía. Nada, no te preocupes. Ya hablaré contigo. No, no es nada malo, tranquila. O sí, pero no... ¿Y cuándo hablarás conmigo entonces? eh, podemos hablar... el botoncito de la radio que me estoy agobiando, por favor. Yo no soy. Fui yo, perdón. Bueno, vale, te tiro por la montaña y ya está, no pasa nada. Vale, a lo que vamos, amor. Dime. No lo sé cómo decírtelo. Estoy nervioso. No quiero sonar obvia, pero diciéndolo. Si fuese... A ver, ¿cómo te lo explico? Estoy en un punto en el que... A ver, ya sabes, no tengo trabajo. No se me da bien trabajar, precisamente. Y necesito dinero para vivir. Básicamente, ¿robas? ¿Atracas? No. ¿Vendes? No, no hago nada aún. Digamos que estoy ahora mismo tentado. ¿Tú, Amor, quiero que sepas una cosa. tú qué harías Escúchame, cariño. si yo fuese hiciese cosas ilegales? Me daría igual. ¿Sí? Si así te tienes que ganar la vida, me da igual mientras no te pase nada malo, Pero- ni te lleven a federal. Habría muchas cosas que no te podría contar. Sí, obviamente, lo sé, pero no me importaría, lo entendería. Y yo no soy... No se me da bien mentir. No te querría mentir. Simplemente te tendría que ocultar cosas. Inténtalo, si no puedes. Si no Pero puedes, tampoco- no pasa nada. De momento no habría problema, pero... ¿Y si la cosa llega a un punto que se puede llegar incluso a poner peligrosa? ¿Cómo podría convivir yo con eso y ponerte a ti en peligro? Porque ¿Puede? si... Vale, quiero que vaya a decir, me arrepiento de decirlo. Ujú. O a lo mejor no, no lo sé. Pero si llegamos a un punto tan peligroso, Ujú. deja de ocultarme las cosas, ¿vale? Y déjame formar parte de eso que serías en tu vida. ¿Y estarías dispuesta a arriesgar todo lo que tienes? ¿Qué me puede pasar? ¿Que me echen del trabajo? Bueno, Bueno, pues... Me quedo mucho más tranquilo, la verdad. Me quedo mucho más tranquilo. De momento no estoy haciendo nada. nada, dame un abrazo. Ya te digo, que de momento no tienes nada de lo que preocuparte. Pero digamos que la cosa va a escalar un poquito. Va a ir... Vamos a... No me importa. Mientras esté todo bien y me lo tengáis comunicado, yo voy a estar bien. Es más, No, pero a ver... si en algún momento pasa algo, en plan grave de que os hayan herido, avísame. No me va a importar ir a Ujú. curaros. Bueno. De todas formas, tú de momento no les digas nada a ellos, porque ahora tengo que hablar yo con ellos y decirles que hablé contigo, así que
Tengo la Sí. boquita cerrada. Vale. Tienes que entender que... Que bueno, lágrimas de alegría. que su opinión también cuenta. Aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie. Totalmente. Y necesito su opinión también. Es totalmente entendible. Tengo que hablar con ellos y a ver qué pasa. Si ellos deciden mantenerte al margen, no está en mis manos. Ah, ¿lo entiendes, no? Totalmente, mi amor, no pasa nada. Vale. Pues nada. Vamos para allí entonces. Antes dame un besito. Te debo 3 besitos ya hoy, ¿eh? Sí, los 2 de ayer. ¿O me das uno grande que valga por 3? Eso es. ¿Nos están sacando fotos? Creo que sí. No me importa que nos saquen fotos. Vicente, me estoy dando el lote aquí virtualmente, mira. Este Eddie es un ligón. Te quiero, amor. Vamos, venga. Yo también te quiero. Pum. Corte en seco. ¿Qué pasa, pichones? ¿Qué pasa, Tosho? No estoy Pasa, en contra Toshiño. por sacarnos fotos porque sois mis amigos. Pero si No no, os estaba sacando fotos a vosotros, egocéntrica. Mira qué foto. Ven, Estaba sacándole fotos al atardecer. saca el móvil. Te lo paso por Bluetooth. ¿Qué pasa, Toshiño? ¿Qué pasa, Tosho? me la quedo. Dime, vaquero, dime, vaquero. Me la quedo, ¿Qué tal, te lo tío? perdono. Me la quedo. Buena Te voy a anécdota. decir una cosa antes de nada, que es lo que te iba a decir, se me fue la cabecilla. Sí, dime. Ven. Vete para allá un poquito. Soy el Mr. Reuniones. Ya Vale. tienes, sí, ya te digo. Yo creo que Ya pues, está tiene muy novia bien e di nadie antes mande che tu y todo faccina eso, di ¿no? gatto con lacrime di Pero- gioia. Tiene que haber alguien que vea más o menos, digamos que el título de lo que es cada cosa. O sea, pues ellos se les da bien esto, entonces hacen esto, ¿sabes? Entonces yo creo que deberías, en ese aspecto, decir tú las cosas. Sí. Sin ser jefe, ¿sabes? Pero, Sí, ¿me sí, sí. entiendes? Sí, en principio ya más o menos ya lo estoy haciendo. Intento manteneros a todos unidos, que ya bastante me está costando. No, claro, es que imagínate, o sea, yo llego, no estás tú y me dicen eso y yo en plan de ¿qué? Claro, claro, Porque Claro. yo ya lo había hablado contigo desde un principio. obviamente, Entonces me quedé en plan de ¿qué cojones? claro. Pero es que eso fue un fallo de eso, de comunicación, de entendimiento, básicamente. Me he sentido una mula. No me ha gustado. Solo faltaba que me dijera, mídetela por el culo, pero no. Bueno, no pasó nada, que es lo importante. Ah, no, solo que tengo droga en mi habitación. Bueno, ahí no... Tengo un par de vecinos que no dejan de cotillar. Sí, ¿no? Además con lo que Érase huele. una vez un chico llamado Eddie. Aparte, o sea, ya me que tenía llaman- una llaman novia la golfa virtual del de nombre edificio por Betty. mover muebles a las 3 Se de la conocieron mañana. en un juego online muy popular. Y desde entonces ahora su que- amor no que conoce rival. Mi Chateaban casa y se huele enviaban a, bueno, emoticones a diario, arbolito. soñando con un encuentro Ya. en el mundo real extraordinario. No te preocupes, Pero su amor era eso tan se lo virtual, devuelves tan etéreo, a Isaac que ni luego y ya está. Internet podía sostenerlo, parece Queda- ser. Vale. Quedaste con Un él después, día, ¿no? Eddie decidió que era momento Sí, aunque no sé si de va a romper tardar el mucho, porque hechizo yo y en rato buscar tengo un que nuevo irme, intento. porque tengo que mirar unos conocer correos y personas todo eso. reales en Ajá. carne y hueso Bueno, y dejar atrás el pues, amor a ver virtual si viene. pa'l queso. Sí, a Y ver si así viene. Eddie descubrió que la vida es vasta. bueno, me que hay alegro amores que reales que estés no un poco necesitan mejor. pantalla. Aunque su novia Y- virtual, Betty, quedó en el recuerdo.
Y nada, que Eddie tienes encontró que, un lo que te amor que dije era antes, mucho tienes más que fiel. intentar Fin. conseguir que confíen en ti. Porque yo confío en ti, pero tenemos que hacer, no sé cómo aún, pero tenemos que hacer que ellos confíen en ti también. José no confía en mí. Sí, claro, que yo sepa, sí. Entonces, ¿quién no confía en mí? A ver, todos tienen una pequeña desconfianza, ¿no? Si no, ¿por qué te hicieron eso hoy? Voy a estar calmada, pero que sepas que podría vengarme por esto. No, ¿por qué? Porque fue una encerrona fea y yo no se lo haría a ninguno de vosotros. No. ¿O sí? Ni muerta. ¿Cómo harías tú para fiarte de alguien? Pues te seguro que eso no. Bueno, son inexpertos, no te preocupes. Dales un poco de margen también. Voy a creerte a ti, ¿eh? Pero la próxima que me hagan, me vengo. Vente cuando quieras. ¿A dónde me voy? ¿Qué dices? Nada, era un chiste. Ajá, qué gracioso, Toshu. Que no te vengas. Sí, te lo juro, como me hagan otra, me voy a vengar en toda su cara. No, hombre, no. Tienes que tener paciencia. Igual que ellos tienen que tener paciencia también. Lo de hoy fue precisamente por eso, por no tener paciencia, por no controlar los nervios. Hay que pensar con la cabeza, que para eso la tenemos. Por cierto, Axel tiene información de mi familia, pero mi familia de verdad, ¿eh? ¿Y eso? No sé, o sea, hoy, como te dije, empezó a bombardear con preguntas de todo tipo, o sea, Ujú. pero insistió mucho en la cosa nuestra, mucho. Ujú. Y empezó a hacer preguntas muy raras y a decir, no, es que yo conozco mucho, no sé qué, y no sé, o sea, me dijo, pero si tú tienes esos valores, luego no es esa tu mafia, no sé qué. Y yo, pero es que hay más mafias de las que tú crees. Y empezó a decir cosas muy raras. Ujú. Y después no sé qué, de que podría vender no sé qué, que podría estar con él, que no sé cuántos, que si yo estuviera con él y le llegaba a fallar, me dispararía. Pero él, porque sabe de ti. ¿Por qué te...? Pues no debería de saber nada de eso, la verdad. Porque no le he dicho nada de eso, la verdad. Eso es lo que no me cuadra a mí. No lo entiendo. Ni yo lo No. entiendo, créeme. Me encantaría entenderlo, pero no lo entiendo. No sé, hay que tener cuidado con ese tío porque yo no me fío un pelo. Hola, ¿se me oye? Buena. No, yo... Hola. Es que yo le tengo que seguir el rollo, pero... Háblame, imbécil, estoy que has muy dicho que no. perdida. Sí. Seguirle el rollo, pero... tienes que hacerte la tonta y como que no sabes nada y punto. Y que no te interesa hacer nada raro con él y fuera. No, sí, es lo que estoy haciendo, pero o sea, imagínate que me empezó... Pero si tú dejas que otros se mueran por ti, luego no eres de la Cosa Nostra. Y yo, pues, la verdad es que en mi casa me han enseñado que la sangre pide sangre. Y solo te puedes morir por alguien de tu familia muy cercano, no por un tercero que no te importa una mierda. Y me dice, tienes que cambiar esos valores, no sé qué, porque eso no es. Y yo, pues, perdona. No sé, Me ha yo enfadado. lo veo peligroso. Veo peligroso relacionarse con él, por lo que veo. Por lo que me cuentas. Hombre, ya te dije, yo hablé con él una vez y me pareció que era un tío muy raro, simplemente. Raro Sí, en es plan... muy raro. En plan bastante raro. No, y que lo diga así, o sea, así de sin venir a cuento, me dice, no sé cómo sabe que yo quiero ser psicóloga, porque no sé, eso no se lo he dicho tampoco, pero me dijo, analízame, di lo que hay raro en mí, no sé qué, y yo en plan de, no voy a analizarte. ¿Te dijo que eras psicóloga? Sí,
Me dice, me he enterado que estás buscando trabajo para ser psicóloga, no sé qué, así que yo te voy a pedir que me analices. ¿Qué? Lo hablamos aquel día en la taquería. Lo escucharía, no creo, ¿no? Pues sentido no tendría que lo escuchara porque no estaba tan cerca. No sé, es muy raro todo. Yo te diría que no... Que mantengas la distancia con él lo máximo posible. ¿Eh? Por lo que sea, no sé, es raro. Sí, o sea, tengo que hacerlo. Lo malo, que me tiene un poquito atada de más, ¿eh? ¿Pero atada por qué? Porque hoy, bueno, hace no sé cuánto me llamó. Estábamos ya todos juntos, ¿eh? Me llamó, insistió muchísimo en que quedara con él, pero muchísimo. Y claro, cuando estábamos, es que no sé dónde me llevó, te lo juro. Era en el norte, pero no sé en qué zona. Hubo un momento que me dijo, tienes que hacerme caso o podemos secuestrar a uno de tus amigos. Y textualmente dijo, y yo no me voy a ensuciar las manos, tengo gente que lo hace por mí. Sí, eso puede ser. Yo hago 4 llamadas ahora mismo y también puedo hacerlo con cualquiera, ¿eh? Hasta con él. Pero ¿entiendes por qué no puedo negar tantas quedadas? O sea, puedo echarle largas y decirle, pues no, me lo voy a pensar y cosas así. Pero lo que no puedo hacer es decirle... Esto, sinceramente, no me da la gana. sinceramente, esto deberías hablarlo con Martina. Te ganaría su confianza. Pero se lo tengo que decir así textualmente todo, porque no sé, a ver si va a ir de frente contra él. Él no puede saber que os he dicho nada. Martina no lo sabe, ¿no? No, claro, No, obviamente. porque, o sea, se ha ido, o sea, yo quedé con Axel y después tuve que ir con Catalina y tal. Y Isaac lo sabe. ¿Esto que te he contado? Sí. Más o menos. Es que es complicado, ¿eh? Por eso, o sea, no me atrevo a decirles, no, es que tengo que quedar con Axel cuando él me quiera y lo diga, porque, pues, si no os secuestra y os mata. No puedo decirle eso. No, y porque... yo sé que hay que ser sinceros y todo eso, pero lo que no entiendo yo, no me cuadra es... ¿Cómo sabe Axel quiénes son tus amigos? Porque no entiendo. nos ha visto un montón juntos. Ay, ¿qué? ¿Y cuánta gente ves junta por ahí? Claro, pero No sé. textualmente yo ese día no sabía quién era este tío y dije, puedes venir conmigo y mis amigos. Y señalé. ¿Ves? Ay, Dios, yo no sé. Antes un lío, de todo esto. No sé, lo siento. Es un puto lío, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado dónde se habla y con quién se habla. Porque... No sé, es que me dejó, no sé si esto es verdad, pero él, ese día en la taquería dijo que él había matado al hijo. Madre mía. Entonces pues, me dio lástima. Vale. Dame tu opinión. Quiero saber cuál es tu opinión y cómo conseguirías Adiós, me voy a dormir hacer adormentada. que el resto del grupo confíe en ti y una posible solución a este problema. Honestamente. Sí. Con José Vicente. y Isaac será fácil. Pero como... Una preguntilla. ¿Sabéis dónde está Isaac? Iba a su piso. Vale, es que he visto que tenía 3, nada más digo, te me ha perdido uno. Pues iba a su piso. ¿Estás por aquí, Briana? ¿Qué me estabas diciendo? Que con Isaac y José será fácil. Pero con Martina no. ¿Y por qué? Porque esa mujer no es fácil. Entre mujeres
No suele ser fácil. Y más cuando quiere ser su cuñada. Bueno, a ver, si ella no fuera hermana de Isaac, no me importaría ser nada de ella. Las cosas como son. Bueno, vale, pero ¿cómo harías tú? ¿Qué se te ocurre? A ver, dame tu opinión. Es que, sigo diciendo, está mal. No quiero decirle lo de ese extremo de Axel, pero es que no va a funcionar bien porque conociendo lo poco que conozco a Martina va a ir muy de cara. Muy de cara. Y eso nos jodería a todos. Y no podemos hacer eso. Obviamente. Porque nos perjudicaría demasiado. No sabemos la gente que trabaja con él. Él dice Claro. que trabaja solo, pero después se contradijo él solo diciendo que él tenía gente que le trabajaba a las cosas malas. Sí, Así bueno, que eso pero fue eso... un fallo de Axel. Ya. Pero bueno, que eso no quiere decir que trabaje con nadie. Eso que es igual, simplemente es que con dinero se compra todo. No sé, pero él dijo que hacía todo solo, pero después dijo que él haría la vida por los suyos y toda esa mierda. Si trabajas solo no dices eso, ni para despistar. O está loco. Sí, también es otra opción. Pero... No creo. No, es un chico demasiado inteligente. Sí, Lo pero que he igual... comprobado. Igualmente seguimos sin tener una solución al problema. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Porque tú dices que sí, que José y Isaac se pueden ganar la confianza, ¿vale? Pero Martina tenemos que ganarla también. Que a ver, Martina, yo creo que si Isaac confía, ella confiará. Pero bueno. El tema es que tú tienes que hacer algo para demostrar que pueden confiar en ti. Inevitable. ¿Hola? Se ha ido, se ha apagado. Perdón, es que estaba pensando, perdón. Ah, vale, no te preocupes. Repite. Lo que te digo, que algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que el resto confíen en ti. Es que no queda otra. Es que si les cuento esto, ellos tienen que prometer que no van a ir... Mira, espera, antes hablamos con José, ¿vale? Me parece bien. Tenemos otro punto de vista. Pues Sí, mira, lo que hablaste conmigo, coméntaselo a José. Vale. Y hablé antes con Evelyn y le conté un poquito. No le conté nada. Le dije que no estoy haciendo nada ilegal de momento, pero que estoy planteándomelo. Y me dice que ella que me apoya en lo que yo quiera hacer. Y que yo en ella confío. Ella va a seguir haciendo su trabajo y simplemente pues cuando tenga su tiempo libre pues Claro, puede estar no con tienes nosotros. nada raro con ella, ya. No, incluso, bueno, pues, sin mancharse las manos, ella puede estar por aquí con nosotros. No, claro, claro. Incluso apoyarnos en algunas cosas. Técnicamente, por ejemplo, hoy los que se han manchado las manos fueron Isaac, Martina y José. Ya, obviamente. Claro, no tiene nada que ver unas cosas con nosotros. Claro. Bueno, pues vamos a hablar, los traemos y hablamos también con ellos, porque si no están ahí apartados, ya me está dando penilla. Sí, nada, espera, dame un segundo que hablo rápido con José, tú ve con Evelyn. Vale. Amor. ¿Estás? ¿Me escuchas? Quítate el casco, que no me escuchas.
Nos van a venir a robar. Lo estoy viendo. Cualquier momento aparece alguien por aquí encapuchado. Y no tengo máscara con esta ropa. Joder. Le pego un martillazo que lo tumbo. Amor, amor, amor. Sí, estoy. ¿Me oyes? Sí, claro. Estás tú sola aquí, que corres peligro. Sí. Voy para allá, sube. Ahí. A la música, Evelyn. Vente, amor, vente. Vente, amor, vente. Quiero cambiarme de ropa. Estoy con la ropa del gimnasio. Sube. Pero no podemos. Ellos que se quedan tirados aquí. No tienen coche ni tienen nada. Volvemos rápido. Se lo digo. Pero hay que Chiquillos. decirle las cosas. Chiquillos. ¿Qué ha pasado? Voy a ir a cambiarme. Vengo ahora. Venimos ahora. Vale. Ok. Sí, que me vienes con unas pintas de hipster, cabrón. Fue la ropa del gimnasio, tío. Te falta la barbita larga. Claro. Sí, pero viste qué guapo, ¿eh? Me queda bien todo, macho. Guapísimo. Eso sí, no te falta otra cosa. Venga, hasta ahora. Adiós. Vamos, amor. El casco. Ahí va. Echaba de menos agarrar estas cinturas. Voy a volver a poner la radio. Me parece bien.
Uy, madre mía. Confía, amor. Yo confío. Si aún no me la... Nos hemos matado. Amor. Amor. ¿Estás bien? Vaya hostia, tú. Amor. Mi amor, ¿estás bien? Ay. Amor, ¿estás bien? No, me duele todo. Me cago en la puta, no la puedo llevar en la moto, sí, claro. Ay. Llamo una ambulancia. Ya, creo que ya la ha pedido un señor que había por ahí. Ay, Dios mío. Me Ya llamó. duele. Ya mandaría ya en torno, seguramente en torno. El barra auxilio. O sea. Mi vida, vaya hostia. ¿Qué? Vaya hostia. Justo te iba a decir que nunca me ha dado una hostia. Ya, pues la primera. Y bien gorda, ¿eh? Ya ves. No nos matamos los dos de milagro. Bueno, A ver si no tardan en venir. creo que está un poquito lejos. Llamo a un taxi. Va a ser mejor. Chicos, Dime. hemos tenido un accidente en moto. No me jodas. Sí, Evelyn está en el suelo. ¿Dónde estáis? Bajando, justo bajando. Vaya con el coche de Isaac. Te mando la UBI. ¿Qué? Ya viene José. Ya te lleva José. Vale. ¿Pero qué te pasa? Tienes que saber qué te pasa. Pues que me duele. Te duele todo, ¿no? Me duelen las piernas, me duele el estómago. Bueno, el abdomen. ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 ¡Pero no se vaya, hijo de puta! Aquí ni Dios para. ¡Ayuda! ¡Que se muere, por favor! ¡Ayuda! Señor, ayúdeme. Ni puto caso. Nadie para en esta ciudad de mierda. Y todos son unos saboreos de mierda. ¡Ayuda! ¡Para! Hola. Ayudarla ahí, por favor. Ay, ayuda. Yo no puedo. Estoy mazado. Ay, espera. Cógele las llaves de la moto. Que ya me llevo yo la moto. Espera las llaves. Ven en la otra puerta y te la doy. Acércate a la puerta que te las dé. Pásamelas, anda.
No le puedo dar las llaves porque Pero tiene que piensa ser a la que moto. Ay, Dios mío. Ay. Socorro. Ay. Madre mía. Creo que me tienes que sacar, ¿eh? A eso voy. Ay, me déjame en la moto. Ya. Tranquila, amor, que te vas a poner bien. Sí, pero tú también estás jodido, ¿eh? Sí, voy a ir despacio. Vaya hostia más tonta, tú. Verás que me mato yo ahora de camino. Puedes llegar tú a Kumi y nos matamos, ¿eh? Vaya hostia. Eddie, ¿qué te dura a ti? Nada, tengo una pierna un poco magullada, nada más. Vale. Cuidado. Si es que de verdad, mira cómo se meten. Ahora me puede curar. Cuidado. Ay, Dios mío. Escúchame, ¿Cómo han secuestrado al abogado, me acaba de llamar. Nada, iba al médico, que acabo de tener un accidente con mi novia en la moto. Tú hubieras visto ahorita. Estaba saliendo de un baile privado y justo al entrar a robar el LTD. Jajaja, pero de eso conseguí un cliente. Le di una pequeña ¿Qué coño ha pasado demostración y con los luego me gilipollas llamaron por estos? un baile privado. Y ahora no arranca esto. Y aún me dicen a mí que cómo entro. Si salían ellos en dirección contraria, los hijos de puta. Me cago en la madre que los parió. Siempre haciendo dinero. Hijos de puta. Y aún me dicen a mí que cómo entro, ¿viste? Salieron ellos en dirección contraria, los muy desgraciados. Qué cabrones. Madre mía. Voy a intentar llamar a un médico o algo. Sí, a ver si hay alguien. Vale, vente. ¿A dónde? Eddie, siéntate ¿Qué? aquí, al lado de Evelyn. Vente, estamos dentro. Madre mía, los dos moribundos.
Y el cabrón del poli aún me dice que cómo entro así. Si estaban saliendo ellos en dirección contraria. La madre que los parió. Hijos de puta. Amor, ¿estás bien? No contesta. Está bien. Bueno, Está bien, ahí está sí. ¿Has llamado ya a un médico? Y creo que el único médico que hay está allá adentro. Me cago en el viejo este. ¡Uy, perdón! Perdón. Hostia, Vaya galleta. hostia, torta. No quiero hacer caso. Dios, menuda voz. Qué agresividad, Dios mío. Pero, Vaya Briana, galleta. grita, Joder. grita. Me cago Si en la es que puta. está operando. ¿Qué eres la vieja, pues? Para, Briana. No rompas Está nada. operando, está operando. Que nos van a echar. Ya lo que faltaba. Ya, pero se está muriendo mi amigo, Ya ¿sabes? ves. Pues yo voy a estar calladita, ¿vale? Vale, vale. Y siéntate, anda, voy a ver si hay algún otro médico. Siéntate, Eddie. Amor. Amor. Aguanta. Aguanto. Uy, si hemos ido para el mismo sitio. Sí. No hay nadie nada más que la médica esa. Puta mierda, ¿eh? Oye, mierda de sanidad. No me voy a tumbar. Me voy a sentar. ¿Por qué tengo el pie doblado? Porque te lo has roto, me parece, ¿eh? Au, O te la has torcido, vete a saber. au, qué dolor. Y el cabrón del policía aún me dice que cómo entro así. Es que de verdad, chaval. Sí, que yo hice una gambada. Sí, pero él estaba saliendo en dirección contraria, no me jodas. Ahí no es la forma de salir. Qué cabrón. ¿Cómo se nota que aquí no hay whisky, eh? Sí. Mira cómo me ha quedado mi cara preciosa. No te preocupes, sigues guapo. Eso ya Gracias. te lo arreglan ahora. Pero estás guapo igual. Sigue siendo un viejo sabroso. Eso. Un sugar Vaya daddy. hostia. 2 por 1. No por el precio de uno. Eres mi viejo sabroso, por Y el mío, ¿eh? Oye, que ese apodo se lo puse yo, ¿eh? Panda de hipócritas. Dilo, hijos de puta. Ay. Hijos de la gran puta. Buscaros otro mote. El sugar daddy Mi y el viejo amor. sabroso son míos. Que se me va mi amor. Que no, hombre. No, hombre. Está bien, no exageres. No se está desangrando, es lo único bueno. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Ya sale. Necesito ayuda, doctora. A Mi ver, amiga disculpe. y su novio están hechos una mierda. A ver. Ay, ayuda. Atiéndela a ella primero. Lo necesita más que yo. Qué bueno. ¿Puedes explicar un poco la situación? Nada, bajábamos del mirador con la moto, que fuimos los dos hasta allá arriba. Y se le falló la moto y tuvimos un accidente. Se va a poner bien, ¿no? Dígame que sí, por favor.
No me dice nada. Eso no es buena señal. Se va a poner bien, hombre. Dejarla Está trabajar. centrada. Dejarla trabajar. ¿Me ¿Qué pueden, por pacho? favor, desocupar el pasillo mientras atiendo a la paciente? Esperan en En el el lobby, hospital. con mucho gusto, por favor. Caballero. Venga, vente. Caballero, por favor, ¿me puede ayudar? Le agradecería. Ay, a mí quién me ayuda. Quede conmigo. Eddie, Me han echado. Eddie, ¿Qué dices? Pero si se tienen que atender a ti también. Esa médica está borracha. Dime. vete para adentro y quédate ahí y dile que te tiene que atender. O si no, le parto yo a ella la cara. Deja que Vete haga su para trabajo. adentro. Que está haciendo su trabajo, déjala. Pero tú Espero vas aquí. detrás. Me da igual esperar aquí que esperar allí. Hola, guapa. La Polimaster, sí. La puta puerta, a ver cuándo cambian el sensor de aquí. ¿Verdad? ¿Y tú qué haces en el hospital? Mira, es que mi amiga ha tenido un accidente con su novio. Con este señor. Es su novio. Que no me llames señor. ¿Con el Con del este pelo viejo blanco? sabroso. Sí, es un viejo sabroso. ¿Qué le has metido por el culo a tu churri? Nada. Una moto. ¿Y qué? No jodas. ¿Y cómo le cabe eso? Magia. Como Art Attack. Flipo. Pues mira, os presento. Este es Eddie. Eddie, Catalina. Hola, Catalina. José, Encantado. Hola. Catalina, Catalina, José. Hola, Catalina con K de caca. Nah, Sí. Gracias. de lo que te sale por ahí, claro. Claro, ¿has visto? Es que muy original. Pues espero que esté bien tu amiga. Yo te tengo que contar, tía. Uy, bueno, vengo ahora, chicos. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Ok. Que esta gente son unos hijos de puta. Banda de incompetentes todos aquí en esta puta ciudad. Médicos que no me atienden. Policías que me atropellan y se piran. Está la polla de todo. Por eso. La idea que tenemos. Hay que darle el por culo máximo a lo que se pueda. Mira, ¿este médico de guardia no me puede atender o qué? Sí, claro, Samuel, sí, siempre. Señor. Mira, atiéndame usted, por favor, que me duele la pierna y no puedo caminar. ¿No te habrás roto el músculo del tello? ¿El qué? El músculo del tello. No me hace ni puto caso. No jodas. No me hace ni puto caso. Samuel. No me hace ni puto caso, ni el médico de guardia. Me quiero morir. Joder. Este está ahí por estar. Está puesto por el ayuntamiento. La rubita, eso no me mola ni un pelo, los rollos que se trae. Yo qué sé. Yo no sé nada. Qué vergüenza, ¿eh? Tu amigo está algo mal, ¿eh? Sí, Sí, es que la médica la ha echado. Oye, Y no nadie- estés triste. Y nadie me atiende. Acaba de entrar un médico. ¿Pero a ti qué te pasa? Pero Me ¿Quieres cae- que te atiendan? Me caí en la moto con mi novia. Y luego me atropelló un policía. Y eso. nadie me hace caso. ¿Qué policía te atropelló? Yo qué sé. Entonces, estaba saliendo ¿Quién es por el que allí. necesita asistencia, caballeros? Sí, Yo, ese por señorito favor. de aquí. Vale, ya lo veo. Venga, venga conmigo. Vamos nosotros también. Bueno, ustedes se tendrán que quedar aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se tienen que quedar aquí. Vale. Bien, vale. ¿Hacia dónde Está va? válido, ¿no? Vale, a ver, aquí. Coménteme qué ha pasado. Nada, ya le comenté a tu compañera. Bajábamos del mirador, fui con mi novia hasta allí. Y bajábamos en la moto y se le fue la Vais moto sentados. y nos caímos los dos. Vale. ¿Llevaba casco? ¿Llevaba casco? Sí, claro, siempre. Yo lo único que tengo es un dolor muy fuerte en la pierna. No sé si es un esguince o qué podrá ser, pero Vale. roto no, porque me puedo ¿En mover. la pierna o en el tobillo? Sí, más contra la rodilla. Vale, en la parte de las pinillas, ¿correcto? Sí. Es que le pegué con toda la canilla a un árbol. Joder.
Joder, las putas motos. Mira que estoy harto de decirle que son peligrosas, Ya, es que tiene que tener mucho cuidado. sus Es amigos compañera han vuestra. por una caída al parecer en la montaña. Seguro que la conoce. Tenga cuidado, no se levante. ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame el nombre. Evelyn. Le he tratado unos rasguños también que tenían en Ah, los sí, sí, moretones. sí, sí. El abdomen le he tomado algunos puntos. Como puede ver, le puse un vendaje encima y una solución. Estoy harto de decirle que vaya despacio, que no... Las motos son peligrosas y no me hace caso. Muchas gracias. Intente ponerse de pie, déjeme ayudarle. ¿Cómo se siente? Oh, me duele todo, ¿eh? De todo es comprensible por lo que veo. Déjame darle un par de analgésicos para el dolor, ya que más adelante puede que le duelan las piernas o el resto de moretones que tiene, ¿vale? Vale. Ahí tiene. Muchísimas gracias. Vale, le acompaño al lobby. Tenga mucho Muchas cuidado gracias. y por favor recuerde si presenta algún otro síntoma, acérquese inmediato a la... Tranquilo. ¿Cree que perderé movilidad en la pierna? No creo, ¿no? No. Va a tener unas ciertas molestias, ¿de acuerdo? Bueno, mientras sea solo eso. Va a tener una cierta molestia y poco a poco tómese ibuprofeno, por ejemplo, ¿vale? Durante 8 Ujú. horas. Siempre recuerde que tiene que tener el estómago lleno, nunca con el estómago vacío. Y se irá pasando, ¿de acuerdo? Yo me tomo unas pastillas que son para la esquizofrenia. No son incompatibles, ¿no? Sí, ¿cómo se llaman exactamente? Es que hay Fu- muchos... No lo sé. No tengo ni idea. Me lo recetó un médico un poco extraño, pero Vale, funciona. Si quiere, mire, lo miro, ¿vale? Y miro a ver si son compatibles, ¿de acuerdo? Pero bueno, el ibuprofeno prácticamente es un medicamento muy genérico que acepta todo tipo de otros medicamentos. Vale, sí, no. Si notas algún síntoma extraño, Efectivamente. vendría por aquí. Por ejemplo, el Eutirox, que es para el hipotiroidismo, es aceptado en prácticamente absolutamente todos los medicamentos también. Perfecto. ¿Cómo va, caballero? Mucho mejor, sí. Noto bastante alivio, sí. Le tendré que poner algo de frío, ¿no? Entiendo. Dígame, caballero, perdón, disculpe. Digo que le tendría que poner algo de frío, ¿no? Para que no se me hinche. Se lo estoy poniendo yo ahora mismo, pero sí, si ve que el hinchazón empieza a aumentar otra vez, pues sí, aplíquele una bolsa de frío, hasta desde unos guisantes congelados sirven, siempre y cuando no sea frío directo, ¿de acuerdo? Vale. Lo mismo que le estoy haciendo yo, que se lo estoy enrollando en una toalla y se lo estoy aplicando. Si le Ujú. aplico directamente, es bastante malo, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Vale, mire. Ahora mismo le estoy aplicando la crema antibiótica y no le voy a poner vendaje, ¿de acuerdo? Vale. Lo mantengo así al aire. Efectivamente, va a hacer senderismo, va a hacer algún tipo de... No, ahora voy a un poco de reposo. Creo que necesito. Efectivamente, eso es lo que le iba a decir. Era una pregunta trampa, caballero. Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo, caballero? Vamos a ir reincorporándonos muy lentamente. Y si Ok. quiere, le ayudo yo a reincorporarse y a ver cómo pisa el suelo, ¿de acuerdo? Como si nota esa molestia que le he comentado. Y bueno, náuseas o vómitos lo dudo, pero bueno, nunca se sabe. A veces Vale. cuando se siente un cierto molestia, un cierto dolor, al reincorporarse, pues suele Sí, en principio yo creo que es solo la pierna, pero sí, si notas algún tipo de molestia, efectivamente, si porque tiene al final, algún tipo de problema, ahora en caliente, vuelva. claro, ahora en caliente igual tengo algo que no, vale. Sí, pero sí estoy bastante mejor. Sí, a ver, venga, reincorpórese un poquito.
Ahí está. Poquito a poco. Sí, Voy bastante yo ahora, mejor. acabo de hacer un 16. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, pase. Ahí lo tiene. Perfecto. Vale. Y mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sí. Hablaré con Evelyn a ver si nos compramos un coche, porque las motos... Sí. Bueno, caballero, si no le importa, voy a echar a correr, ¿de acuerdo? Para Sí. ir a recoger. Que tenga un buen día a ti. No, hombre. Bueno, espérate, eso de echar. ¿Evelyn está bien? Ella está afuera con el resto de sus amigos. Vale, muchas gracias. No le escucho, habla muy bajito. Lo siento. Que no le escucho, habla muy bajito. Ahora sí, que está afuera, ella se encuentra bien. Vale, pues muchísimas gracias por atenderla. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Yo siendo policía ni te cuento. Edis, Hola. Hostia, ¿de dónde ha salido el moños? ¿cómo estás? ¿Estás bien? Soy rápido como Flash. Sí, ya me encuentro Un mejor. besito, un besito, un besito. Que se besen, Que se besen. que se besen. Pero no le beses Vale. la concha, ¿dónde vas? Te he ¿A dónde emocionado. iba? Lo hemos animado mucho, ¿eh? Terrible. Tantos ánimos, joder, uno se viene Me va a arriba. dar un besito en la pepetilla. Aún por encima en falda, ¿sabes? Quería meter la cabeza por debajo. Claro, quería entrar. Si algún día salimos, pues algún día hay que entrar, ¿no? Edi, Ay, Dios. A mí no me gusta Necesito un estar en poco el de hospital, ¿eh? Yo odio el hospital. yo es que estoy esperando a ver si viene Isaac para hablar y después me tendré que ir. Tu novio, ¿no? Que no es Sí, mi novio. vamos. Tu rollo. Tampoco es ¿Te mi gusta un rollo. chico? Es too much. Estamos en un coqueteo raro de mi parte. ¿Por qué no hace nada? Vamos a una pelúa a quitarme la tremenda calva que llevo, ¿vale? Copy. ¿Calva? Sí, ven, mira. Sí, si te fijas, ahí tengo una calva. Ah. Eso no es nada. Sí, mejor. Espero que no venga ningún poli suicida otra vez. Y aún me echa a mí las culpas, ¿oíste? Hago la madre que lo hizo. Y luego, si quieres, vamos a cambiarte de ropa. Sí. Hasta luego. Venimos ahora, no os mováis. Mira que te dije 1000 veces que las motos son peligrosas, ¿eh? Pero me gustan, creo. Pero ya es la segunda vez que acabamos en el hospital. La primera no fue por la moto. Tenemos que comprarnos un coche. No tengo dinero. Pero si estás trabajando todo el día. Claro. Porque los coches son muy caros. Solo tengo 7000. Bueno, lo compramos a medias. ¿En qué dinero, amor? Bueno. Ya tendremos Como no dinero. robes un banco. ¿Cómo? ¿Que robé un banco? Hola, buenas tardes. Yo no me voy a hacer nada, estoy bien. Estoy guapo como estoy, gracias. Ay, las trencitas. Ay, las trencitas.
¿No te gustan? No sé. Mamá. Era el puto Estoy socio el que me pensando atropelló. en Y aún se parte el culo, hijo puta. Aún se parte el hijo puta y me dice que cómo entro. Si estaba saliendo él al revés. Qué puto desgraciado. El puto Axo. Qué cabrón. Me fío ni un pelo. ¿Cómo? Tu Briana, espero yo aquí a Eddie y a Evelyn. Amor. Dime. ¿Y si me lo dejo así cortito? Me sirve, me gusta. Eddie, ¿está en radio? Sí. ¿Por qué no te lo dejas corto? Es que no sé. Un segundo que me llama. Dime. ¿Dónde estáis? En la peluquería. ¿En cuál de todas? Te mando la UBI si quieres. Estamos aquí, la que más Sí. cerca del hospital. Voy yo solo, ahora te cuento lo que ha pasado. Vale. Estoy fuera, ¿vale? Que viene José ahora. Ok, ¿Lo vas a poner corto? no sé. Bueno, tú tranquila. Tómate tu tiempo. No hay prisa. No, 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 no. ¿Qué pasaría? Sabe Dios. Vale. Te cuento. Habéis esperado vosotros y ya se querían ir de allí del hospital. Pues bueno, pues muy al pie. Resulta que estaba allí la chica esta, la que es lesbiana, la que se junta con el Isidoro este de los cojones. No sé cuál es. No me convence. Una tipa. Pues busca total, otro. Voy a volver dentro. Pues que estaba en una limusina, ya cogió, ya ha visto a Briana. Hombre, sube, no sé qué. Briana se ha subido. Y se Ajá. monta la picoleta también. Y coge Vale. y le dice, espérate, no voy a dejarme, amigo, solo tal. Pues total, me manda la mierda en pocas palabras. Le tiene un asco a los hombres, se ve que no puede con él. ¿Pero quién? Una tipa que se junta con el Isidoro, que tiene que ser igual de gilipollas que es para aguantarlo. ¿Pero por qué lo sabes eso? Coño, porque el otro día cuando estaba con Isaac en el coche, esperando a Briana, empezó a tirarle la puta caña, ella es la misma. Pero, ¿y qué problema hay? Nada, pues Se simplemente fue- que se han ido las dos. Bueno, en principio.
principio sí. Pero como me has dicho lo de la poli, pues... Lo de la poli, lo de la que estaba en el hospital, aquella Sí, que estaba en el claro. Por eso, porque me has dicho como estuviera cerca. Claro, mientras pudieses. Si se va con ella no pasa nada, en teoría es su amiga. Claro. Pero eso ya lo sabíamos. Me está diciendo ella. Que se pone en maja, pero no confía en ella. Yo no confío en ella, lo que es que me hace gracia. No la considero ni maja, me hace gracia. Ujú. A mí me estuvo contando que es medio corrupta la poli esa. Ya, y a mí también. Sí, claro. ¡Ay, los primos! Le dije yo que hablase contigo de eso, claro. Claro. Eso tendrá que hablarlo con Isaac y tal, o sea que... Sí, pero sabes, ella tiene miedo de Martina. Claro. Pero como he dicho yo, si no se lo contamos a Martina, al final Martina va a Pero- seguir confiando en el Axel. Pero en parte es normal que tenga miedo ella, porque la que corre Claro. peligro es ella. Sí. Está amenazada por el Si Axel. no, Martina va a seguir confiando en Axel y Martina puede contarle cosas. Sí, obviamente. Por eso te Pero he dicho hay que... en cuanto pueda hablar con la gente esta que te mueve, una pipa nos puede venir bien. No, es que no hace falta ni eso. Lo que hay es que... buscar una solución al asunto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué ganamos con una pipa? Nada de momento. Claro. Pero habrá que tener una para defendernos. Obviamente tienes que ganarte la confianza de esta gente mucho, mucho más. Sí. Yo no digo para ahora, digo de aquí adelante. Sí. Pero Pero no está hablando con ella. Yo sigo teniendo gente en España. ¿Tú sigues teniendo gente por allí? Ahora sí. yo qué va. Muy bien. Pues... nada. Que llamen ahora. Hay que verlo, claro. ¿Para dónde nos Diana, vamos? ¿estás por aquí? Se ve que no. Bueno. ¿Dónde nos vamos? No está en radio. ¿Volvemos a los miradores? No, ahora de noche no. Tenemos que ir a una tienda, dice que quería cambiar. Ah, es verdad. Ah, tenemos aquí al lado. Tenemos aquí al lado al lado de la farmacia. Tirándole, me está llamando Isaac. Vale. Ay, Dios. Tú a Brianna no la conocías, ¿no, amor? No la conocí en el U. ¿Qué te parece el nuevo cambio de look? Estás guapísima. Si miras arriba, me he dejado un poquito el pelo blanco. Lo vi. Lo veo. Te queda bien. Mira, Kumi, tienes competencia. Mario, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Y es Ernesto también. Es Ernesto. Cambiar ropa no, joder. Yo lo tengo guardado, guardar vestimenta actual. Ya estaría. Nada, ¿te vas a cambiar de look? ¿Qué pasa? Probando a ver si quedaban otros zapatos. Nada, si quieres puedes, que... Nah, pero estas botas me gustan. Vale, perfecto. Tengo que mandarle un mensaje al otro.
tienda, pero para una cosa rápida. Vale. Acabo de recoger, Isaac. Ok. Ok. Esperamos aquí. Manda Ubi porque ya no sé dónde coño habéis metido. Vale. Akumi, igual te necesito. No lo sé. No lo sé. Tengo que ver. Es que ¿cómo puedo sacar yo información de Brianna? ¿Quién cojones es Brianna? ¿Qué coño está pasando? Yo me fío de ella. Yo me fío de ella. Yo hablo con ella. A mí no me da motivos para desconfiar de ella. Pero es que tengo todo el puto equipo desconfiando de ella. Seré yo el ingenuo. Me estaré equivocando yo. Yo no me suelo equivocar con la gente. ¿Qué pasa, Brianna? ¿Qué pasa, March? Pues... Venga, voy a la granja por ti. ¿Y qué pasa? WhatsApp. Vale. Pues nada. Sigo dándole vueltas. No sé cómo solucionar esto. Yo tampoco. Vale. No. Vale, lo prometo. No. Era el boquillo del cigarro. Madre mía. Bueno, voy para allá. Venga. Hasta ahora. Voy a ir a por la chica loca. Que Muy está en el bien. garaje y ya estoy tranquilo aquí y hacemos algo, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué me ha dicho José? Nada, no sé, es que yo estuve hablando con ella, tío, y a mí, yo qué sé, a mí no me da... Ahí tiene las llaves. A mí no me da para desconfiar, sinceramente. Que no Yo- desconfía de ella, ¿no? No. Es que a mí, No, sí, me da cosilla también desconfía de ella, la verdad. a mí lo que me contó, es que yo me lo creo, Yo, tío. yo después de lo que nos has dicho, yo ya no desconfío. El problema es tu hermana, que ya sabes tú el carácter que tiene. Ya, bueno, pero se habla, ¿sabes? Sí, Si ve que pero, confiamos en nosotros, ella también va a acabar confiando. igualmente es lo que creo yo es que lo suyo sería que hablase con todos, como ya habló conmigo y con José, imagino que contigo, o si no lo habló, lo hablará. No quiere hablar conmigo ahora. Vale, pues eso. Y no hay motivo para... Es que yo la entiendo a ella. Ella está preocupada por ella, obviamente. Si a ti si te amenazan, pues lógicamente tienes miedo de contar cosas. Igual que te amenazaron a ti, también tienes miedo de... No vas contando lo que te pasó por ahí, obviamente. Sí, claro. Pues ella está más o menos en una situación similar. La medida, distanciarse, mantener... Intentar que actúe con él con normalidad, como si nada, mientras no podamos hacer nada. Y que nos lo cuente a imagino todos, que porque, con Axel, ¿no? porque contándonoslo, más que nada, porque si nos lo cuenta a todos,
es la forma de demostrar que confía en nosotros, básicamente. Vale. Pero bueno, no lo sé, a ver, es que aún así... Bueno, como con todos, igual que con ella, con todos, tenemos que tener cuidado, porque al final pues tenemos que ir ganándonos nuestra propia confianza. Yo confío en todos vosotros, y ya lo sabéis, yo os cuento todo Sí, y, claro, yo igual. y yo en vosotros confío igual, lo mismo. Con tu hermana también confío, pero por ti, porque al final yo con tu hermana me llevo bien, la conozco desde hace bastante y me fío de ella, pero digamos que en estos temas es tan reciente como vosotros. Sí, de verdad. Entonces, pues bueno, pues vamos ahí, pero el tema es Brianna, tío, que con Brianna hay que intentar involucrarla más en el tema. Hola, buenas. Hola. Buenas. Pues nada, vas a ir por Cambio de ella. look, ¿no? Sí, voy a ir por allá rápido. Sí, Pues venga. Y nosotros esperamos de momento. Ha dicho que lo esperemos aquí. Claro, no tarda nada, va a buscarla al garaje, creo, y viene. Vale, vente a ver si hay algo más. ¿Te quedas vigilando la moto, José? Vente a ver si hay algo. Sí, está cerrada. Madre mía, pues vente. Podemos ir los dos. Solo a él. Vale. Y tú imagínate que le voy a enseñar una teta, bro. Tampoco quiero verla. Por eso. ¿Qué? Es que me he hecho algo que te va a gustar. A ver, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Hello. ¿Y eso? No sé, me apetecía. Sinceramente me gusta, se ve bonito. Pero ese es el de médico, ¿no? No, ¿qué va? ¿De qué es eso? Hello. ¿De dominatrix? Pues no sé, no sé. ¿De qué hace un cuerpo sexy, la verdad? ¿Te gusta? Parece que mando ahora que tengo el control de todo, pero no es así. Sí, como si fueses la jefa de los médicos. Ojalá. Bueno, te lo estás trabajando. Si que es así, quién sabe. Pero eso no es para... Eso es más que nada... Pues, no sé para qué. Pero bueno, ahí está. Bueno, para una fiesta de disfraces. ¿Dónde vas? Ya estoy con ella. Un par de cosas de la ropa. Va. Tengo un outfit que parece que soy la puta ama, pero no. Ajá. Sí. Siempre igual de guapa. Quería verte el culo. Está plano, pero bueno, se arregla con el mío. Toca mi culo. Vaya culazo. Ay. Pues ahora, cuando vengan estos, igual vamos a dar una vueltecilla. Me parece bien. Un paseíto. Lo malo es que no entramos todos en un coche, es una putada. Bueno, tú y yo en moto, no pasa nada. Sí. Si yo en moto contigo, voy bien. Mientras no nos matemos otra vez. Y si no, se me ocurre otra cosa. Más interesante todavía. Dime. Podemos ir a los bolos. ¿Otra vez para que os machaque? Sí, porque yo quería ir con Isaac a un sitio. Y entonces así podías quedarte tú con los otros dos. Un momentito allí. Bueno, pues entonces... Ahora, ven conmigo, ven. Otra vez. Joder.
Niña, das más vueltas que una peonza, ¿eh? Voy a pensar, si me secuestran es vuestra culpa. Esperemos que no. Ahora salimos. Tienen aquí Isaac y Viriana ya. Ok. Wow. Buah, no, no puede ser. Que apárcate aquí, que voy a pensar. Vaya que me secuestren. Hoy. Dos más tonta. Ahora sí, a jugar al polo. Nada, ya estoy para jugar a los polos, estoy ready. ¿Atropellarme? Vale. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos. Estábamos para juntarnos. Estábamos para juntarnos. ¿Vamos hasta los bolos o qué? Venga. Allí nos vemos. Pues ahora os quedáis allí, Briana, José y tú. Echáis unas partiditas y yo me voy con Isaac un momento, ¿vale? Ok. ¿Te vas a llevar la moto? Pues no lo sé. No lo sé. Igual sí. Sí, igual sí. Igual vamos mejor en moto, sí. Ok. O sea, Brianna, estoy dentro de los bolos. Voy creando la partida. Me da miedo ir a aquel sitio, ¿eh? ¿Estás bien, amor? Sí, me he sentado a esperar. Tú tranquila, ¿vale? No pasa nada, no vamos a hacer nada malo. Además, igual dolorida de la zona. Claro. Y a mí me duele la pierna un poquito. Muy simpático el médico que me atendió, ¿eh? Te conocía. Sí, es muy buen médico. No, mierda. ¿Y lo de conseguirle el trabajo a Brianna en el hospital está difícil o qué? Pues aún no he visto a mi jefe, así que... Es que no sé si... voy al baño, amor. Vale. Si quieres seguir hablando, puedes ponerte en la puerta, te escucho. Nada, que está pensando en presentarse a las oposiciones de policía también. Y no sé. Lo veo muy peligroso para ella.
Pues no sé. Vamos a ver, vamos a ir allá. Eso es una movida que te cagas, pero bueno. Imagino que será safe, no lo sé. Bueno. Vamos hasta allí y miramos a ver qué hay. Mierda, joder. ¿A dónde estáis? Dando gasofa. Yo estoy fuera. ¿Y José y Briana? Echando gasolina, vienen ahora. Va. Amor, siempre corriendo. Te vas a llevar un golpe algún día. Un día de estos. Cuidado, cuidado. Madre mía, ¿cómo estamos? En fin. Porque se me ocurre otra opción. Que igual podrías echarme una mano. ¿Me escuchas? Amor.
¿Me escuchas, amor? Sí, ¿te escucho? Mira, ¿qué te iba a decir? Se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si te quedáis... que os quedáis Brianna y tú solas? ¿Te vas a llevar también a José? Estoy pensando en que igual... Me vendría bien, me ayudaría si haces buena amistad con Brianna, ¿sabes? Intentar conocerla bien y... Molas. Venga, vamos para allá. No sé si me apetece conocerla. ¿Por? No sé. Bueno, entonces nada. Siento que es una chica que cambia mucho. Claro, pues por eso mismo me interesa tenerla un poquito controlada. ¿Me entiendes? Básicamente quieres que te la controle un poco, ¿no? Controlarla, que tenga una amiga en la que pueda apoyarse y confiar y que te cuente cosas. No sé si sabes a dónde quiero llegar. Que la manipule sutilmente sin que se dé cuenta. No, tampoco eso. Simplemente es que... saber un poco sus movimientos, lo que hace, lo que piensa. Puedo entenderlo. Bueno, no lo sé. Vamos a esperar. De momento vamos a dejarlo porque igual nota la presión, ¿sabes? Porque ya se le está metiendo demasiada presión. Porque... digamos que José y tal no se fían demasiado de ella. Pues conmigo ya somos 3. Pues mira, pues no sé por qué desconfiáis tanto de ella. Yo es que no lo noto. ¿Qué puedo decir? No me da buena sensación, amor. Pues no lo sé. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Quiere estar en la policía o en la MS y viene de padres mafiosos. Es que eso es lo que me choca de ella. Ya vienen ahí. Pues de momento nada, pero igual un momento te pido eso, ¿vale? Ok. Pues ya sé dónde quiero la Hola, peli azul. limpiar en el parque de atracciones. Es muy romántico y no sé. Vente, Brianna. Vale. De una. Trato hecho, lo hago mañana. Cita. Madre mía, cómo tienes el coche tú. ¿Verdad? Sí, la verdad, Me ha venido José a recoger con él, yo no lo dejé así. Mira, ¿qué te iba a decir? Nada. Brianna, ¿te quedas aquí con José y con Evelyn? Voy a ir con Isaac a un sitio. Venga. ¿Para qué? Llevaros la moto. Nada. Si queréis. Si os Pero ahora apetece. el coche. Pero, ¿qué Yo vas no a tengo hacer? las llaves, Isaac. Dar un paseíto. Isaac, abre el coche. ¿Vais a hablar Vámonos de tú y yo en la cosas? moto, chiquilla, y que se vayan Sí. ellos en el coche. Y después Pero vamos a que decir las ellos cosas. nos van a hablar, que yo que ahora ellos os he tienen que contado ver todo, con ¿eh? nosotros. Ah, vale, vale. Obviamente. Promételo. Lo prometo. Tú también, Isaac, promételo. Isaac, ábreme el coche, porfa. Lo prometo. Voy. Pero un rato, es que yo me tengo que ir, ¿eh? O me voy a Sí, sí, desmayar sí. del sueño. Nada, no tardamos mucho. Que además yo quiero irme a dormir tranquila sabiendo lo que ha pasado. Vale, vale. Pasajeros a bordo. Bueno, es que te llevan el coche otra vez. La llave. ¿Quién va? Yo conduzco. No, yo conduzco. Pero que vamos a me ver, hace ¿quién va a presión. hablar? ¿Qué personas van a hablar? Bueno, me estoy enterando. Nada, te quedas tú con ellas. Ahí voy con Isaac yo Vale. Pues si no se cuestan tiene que haber un hombre. Hombre. A ver, ¿llevo yo la moto? Sí, mismo. Te doy las Vámonos. llaves. De ojo.
Que quería hablar conmigo, ¿no? Es que Sí, yo no. llevo un poco en shock todo este rato de que me ha contado esto. Claro. Vamos a ir allá, vamos a ir a... Te voy a enseñar el sitio y punto. Nada más. No, me ha contado eso y la verdad es que estoy un poco... No tiene ni pies ni cabeza lo del tío ese, ¿sabes? No, es que ni pies ni cabeza. Pasa de ese tío no es ni peligroso ni nada como dice que a lo mejor podéis pensar. Ese tío lo que está es zumbado. Sí, es lo que le dije yo, que está zumbado. Ya está, suda, ¿sabes? No, y peligro ninguno, Claro. ni te rayes, ¿eh? Ese Claro. tío peligro ninguno. Como mucho podrá conocer a alguien, pero ese tío no te va a hacer nada. Claro, ese será como, pues como puedo ser yo, que tengo contactos, obviamente. Si tienes contactos y pasta, puedes conseguir cualquier cosa. Exacto. Pero bueno, vamos allá, venga, vamos por el camino. Pero que a ese no le hará caso ni nadie, ¿sabes? Déjame la llave si puedes. Ahí estás, vamos allá. Ahí vamos. ¿Cómo lo de los vehículos? Sí, vamos a ir a lo de los... El primer punto que te voy a enseñar es el de los coches de importación. Ole. Probamos uno. Espera, voy a marcar el sitio. Dale, está marcado. ¿Nos ponemos otra ropa? Sería bueno, sí, si lo quieres hacer, sí, sería bueno. Por probarlo, ¿no? A ver si ya te llevo Sí, unas sí. cuantas piezas. No, el ¿Te quieres desguace montar no. conmigo? El desguace no, vamos a ir al de los coches de importación, Vale. al del norte. Si quieres montas conmigo, ¿eh? Primero vamos hasta allí, porque hay que ir hasta allí, hablar con el señor, a ver si tienen cargo. Vale. Si quieres te puedo dejar... Tengo ropa así más en la casa. Yo tengo algo Sí, preparado ¿sabes? por aquí. Pues eso nada, vamos hasta allí, hasta el punto. Y vemos a ver si hay algo por allí. A ver si el señor tiene algún encargo. ¿Está marcado? Sí, está marcado. Vamos a darle. Esto en principio no debería tener mucha complicación, ¿eh? Es llegar allí, esperemos que no... Hay que hacer una pasada por la zona, ver que no haya nadie. Vale. Y si no hay nadie, pues intentar a ver si está disponible. De lujo. Ahora le he hecho una fotillo con el móvil. Sí. A la zona y me acuerdo bien. Es fácil de acordarte, ¿eh? Vale, comento la situación. Me he pegado con José y le he ganado. Increíble. No esperaba menos. Y sin querer le he pegado. Y sin querer José y yo le hemos pegado a Briana. Madre mía, qué agresivos. ¿Qué estáis, en el gym? Pero nada, todo bien. He ganado. Por poco. Me ha dado en mis partes. Me ha dejado tocado de última. Esta moto no corre nada, chaval. No, está muy bien, ¿eh? Para 11.000, te lo digo, ¿eh? Sí, por el precio sí. Yo que estaba mucho en moto y no te creas que de dos que no corre ninguna más de 150, 160, ¿eh?
Hostia, pues entonces sí. Ninguna moto cuando montas dos, Hostia, entonces está de puta madre. Sí, sí, sí. Es que esta moto es una ganga. Sí. Yo que he catado mucho en moto, la verdad, y como voy con mi hermana, Claro. te sé decir. Ahora, de uno sí vuelan. Lo que sí que hay que meterse por una pista de tierra, a ver si no patina demasiado esto. Caminito de tierra. Me han traído a Entonces, comisaría. Si es desde... Ahí es justo. Vale, creo que más o menos sé dónde. Sí, a ver, hay Porque de aquí, desde enfrente del lago, he visto como que hay unas casitas y tal, ¿no? A lo lejos. Sí, Un sí, muelle. sí. Es ahí Lo justo. que, lo que no voy a seguir a estos moteros, la verdad. No, mejor no. Vamos a coger la otra ruta. Hay que tener cuidado con esta... Aunque no, sí. tampoco. Es que aquí Claro. ya sabes lo que me pasó, la verdad. Claro. En Sandy, cuidado. Y mejor vamos por aquí. Vamos lentito. Sí, por este lado... Por este lado deberíamos ir bien, seguros. Lo que creo que los moteros también van para allá, ¿eh? Estamos en comisaría porque hemos Están yendo, están. disparos, pero no sabemos qué ha pasado. No te preocupes, que es capaz. La cosa es que ahora por aquí nosotros no podemos ir muy rápido. Claro, de despacio. Casi también se van ellos. Así a 30 nos jodemos las llantas. Sí, así vamos bien. Si pude entrar yo con el panto... Lo malo de este sitio es esto, es la ruta hasta llegar allí, que es una mierda que flipas. ¿Tú llevas algo, un cuchillo o algo? No, yo no llevo nada encima. Yo llevo un martillo. En el peor de los casos, mira. Yo no suelo llevar nada porque después me caliento y como alguien me diga algo lo uso. Ya. ¿Os habéis bajado los del coche? Yo cuando estábamos allí en el mirador, se te acercó allí aquel, te robó algo, ¿no? La radio, imagínate. Vaya puto desgraciado. Sí, hay que ser muerto de hambre, ¿eh? Con respeto, pero hay que ser muerto de hambre. Sí. Yo porque estaban Evelyn y Brianna por allí, ¿eh? Si no, ya le dije a José que, bueno, íbamos allí un momento. Pero bueno, que también hay que tener cuidado, porque quién sabe, igual tiene una pipa o algo y... Claro. Y se lía. O sea, que se llevó una radio, pues que le den por el culo. Yo es que nunca ando con demasiada cosa encima. Pasta nunca. Eso hay que hacerlo así siempre. Yo siempre llevo lo justo de comida, el móvil, la radio y bueno, a veces que llevo ganzúas, sí, pero... Claro. Si te roban, que te roben eso. Si te roban una ganzúa, pues bueno, te compra otra, ¿sabes? Claro. Mary. Te digo, mejor que te roben 100 pavos a la ganzúa, que a la ganzúa son 300. Me lleva a tu hermano. Sí, claro. Si al final la ganzúa, pues mira, si te la llevan son 300, que mismamente igual la ibas a romper usándola, así que... A los moteros no tiene ya... mucho sentido, ¿sabes? Que yo, si la uso con delicadeza y bien, se parte. Sí. A ver, a mí de momento se me está dando bastante bien. No... Ya, pero bueno, si la no usas se bien lo no debería de partirse, ¿sabes? Ah, ya, sí. Pero a veces se queda trancada ahí. Ya, lo malo. Están un poco muy antiguas las que vende el tío ese. La puta moto no es la ideal para esto, por encima con la luz toda llamativa. Ya está. Ahí está, perfecto. No había caído, yo también iba a lo mío. Con la cabeza un poco bien, la verdad. Ah, De sí, todo lo que sí. ha pasado.
Así vamos Ya que bien. va bien el día, ¿eh? Que he ganado pasta, tranquilito. Sí, pero bueno, mira, por lo menos, yo qué sé, es que José sigue desconfiando y... No, yo no desconfío, ¿vale? Eso es una cosa clara, porque si no, no hubiéramos llegado tampoco hasta aquí ni nada. Claro. Y ella tiene miedo, o sea, de nosotros y de todo el mundo, no, Sí, no va a sí. decir nada. Que sí, que se le nota, joder. Hay chisme, Mary. Es que lo que digo ¿Cómo que vais vosotros dos? Tienes pero que- también es algo más madura. Es aquí a la izquierda. A la derecha, perdón. Derecha. Derecha. Es ahí abajo. ¿Ves a alguien? Yo no vi a nadie. Esto estaba viendo antes cuando pasamos por arriba, no vi a nadie, así que... Es ese tío, ¿no? Sí. Arrímate allí, habla con él y a ver qué te dice. llevas Y tú nos, la moto, ¿no? y nos piramos de... No, vamos los dos en la moto. Vale. Mañana estás por la noche, genial. Genial. El amor. Por el amor de esa mujer. ¿Tiene o no tiene? Sí, voy, que me quiero acordar bien de la zona, ¿sabes? Venga, va, vámonos, que aquí no podemos estar mucho tiempo, que puede aparecer Vale, cualquiera. ya tengo la zona. Pues tira. Tú también la ves, ¿verdad? He dejado yo el móvil. No, solo la ves tú. Vale. Y por aquí salí que llegamos antes, Sí. en la carretera. Pues ya ves, esto es sencillo. Es simplemente tener cuidado de que no venga nadie al mismo tiempo, ¿sabes? Lo que tengo que tener ganzúa, ¿verdad? No. Tú ahora te voy explicando por el camino. Al llegar allí, tú vas a entrar en un almacén y dentro de ese almacén va a haber un armario. Va a haber armarios. Y dentro de esos armarios tienes que encontrar una llave. En cuanto encuentres la llave, tienes que probar en los coches que va a haber dentro. Y cuando encuentres el coche que es la llave, te montas y arrancas. Y tienes que llevarlo al otro punto. Vale, perfecto. Vale, ya lo sé. No debería ser complicado, ¿eh? No debería haber problema. No, de todas maneras tú estás por radio, lo que sea. Sí. Ahora, al salir de aquí, esquiva a Sandy. Sí, por supuesto. ¿Qué liamos? Pues estamos haciendo lo del coche de importación. Le estoy enseñando cómo se hace y dónde es. ¡Wow, qué alivio ahora! Ya ves, no veas. ¿Qué diferencia? Que aquí hay money. Aquí hay money. Y es bastante más seguro que cualquier otra cosa. Lo único que hay que tener cuidado con esto es en la zona de allí donde entramos, en la casa esa, porque ahí va mucha gente y te puedes encontrar con gente complicada. Axel. Con Axel... Vaya lío. Está taradito. Tiene a Brianna amenazada, parece ser. Si es verdad. No lo sabemos. Hay que tirarle por aquí por cojones. Pues dale caña y... Pero fuego. bueno, que Sandy aquí a la derecha donde me pasó, ¿eh? Y nosotros vamos para la izquierda. Sí. Un lentito. Y aquí me Por aquí tendrás que... poco camino, tierra. Me tendrás que dar las llaves para irme yo con la moto, ¿sabes? Vale. Por Martina, sí, le preguntó por Martina, le preguntó cosas. Creo que... Brianna va a hablar con Martina, quiere hablar con Martina. Tiene miedo de hablar con Martina porque sabe que Martina es Mi muy... próxima compra nerviosa. va a ser una moto de campo. Es la tal, sí. Y la usamos para estas cosas, ¿no? Y tiene miedo de que Martina le... Bueno, mi hermana tiene una. Claro. ¿eh? Sí, sí. ¿La podemos Es que pedir? para esto es lo ideal. Tiene la mancha, que es la idea. Sí, sí. Tiene miedo de contárselo a Martina porque sabe que Martina Quería comprar a todo el mundo algo cuando ya tiene a alguien. es muy nerviosa y puede ir junto a Axel y contárselo. Yo tengo Y si ya se el lo cuenta a D4, Axel,
Tú te ella compras corre el peligro. deportivo, ¿no? Yo no lo sé, de momento no tengo un duro, así que voy a ir ahorrando. De pasta momento... Lo que sea me puedes pedir, ¿eh? Nada, yo tengo que juntar 20.000 para comprar un coche de importación de estos. Vale. Es el 20.000, sí, 20.000. El sí. problema me lo pide, ¿eh? Pero sí, no, eso lo junto fácil. Ya llevo 7.000 o 8.000, una cosa así. Y no pegué ningún palo, así que... Yo si no hubiera comprado el coche, yo hubiera tenido 15.000, ¿eh? Obvio, hombre, claro. Y quiere hablar con Martina. ¿Quiere hablar con Martina o no? Le estamos intentando convencer para que hable con Martina. Esto es un furgón, ¿eh? Ya te digo, ¿dónde hostia va ese? Es el de la prisión. Pero eso es porque ha pasado algo gordo, ¿eh? Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Sí, yo por aquí sí. La idea de Eddie es que A mí me llevaron también en uno de que esos. Axel huele un poquito raro. Irlanda. Pasa mucho tiempo allí. ¿Te llevaron a la cárcel? Sí. Un buen tiempo. Joder. Bueno. Es una experiencia traumática, pero ahora estás en la calle. Y otra vez Aprenderías. lo mismo cuando dije que no. Algo aprenderías seguro. Que se aprendí demasiado y... Pues eso. Eso es muy malo. Hasta de lo más malo se puede sacar cosas Me positivas. vuelve muy avaricioso con el dinero. ¿Dónde hostia está el Mejor punto? de no tener nada. La quinta puñeta de la ciudad. Joder. No me jodas que está al lado de comisaría. Puede ser. No lo sé. Sí, sí. Los coches son pepinos, ¿eh? Bueno, pero es que ahí situado, la verdad que míralo. Ya. ¿Cómo puede pasar uno así? Sí. Como veas, si ves, abortamos misión a tomar por culo. No, yo soy un kamikaze. Eso no te lo he contado. Yo cosa que me meto, cosa que hago por huevo. A fuego. Bueno, no te preocupes, malo será. Quien tenga miedo a morir, Que no que no nazca. nazca. Es aquí, ¿vale? Vale, sí, métete en el aparcamiento. Vale, tienes que darme la llave, dame la llave. Ahora te llamo un momento, ¿vale? Vale, yo me voy para el aparcamiento de aquí al lado. Yo ahora mismo puedo quitarme la máscara, que yo estoy legal. Yo no tengo nada ilegal encima, así que... Ahora controlamos... Y salgo detrás de él. Pues nada, Martina, lo que te decía yo, Martina, Mary, lo que Eddie piensa es que Axel no está muy bien de la cabeza y que está un poquito coladito por Martina. Un poquito mucho. ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque es que lo ve siempre allí en los tacos, en la taquería, y la vez que habló con él se dio cuenta de que era bastante raro. El día que estábamos allí, que si taco no sé qué, que si taco no sé cuánto, que si... Ahí ya no sé, le siguió el rollo, pero era un poquito raro. Vale. Otra vez en la misma dirección de antes. Perfecto.
Al norte. Martina se lo huele, sí. Pero Martina confía bastante en Axel, ¿no? ¿O qué? A 200 millas en el Ferrari. Dale, dale. Claro, sería una decepción. Bueno, veremos en rol cómo va saliendo. ¿Qué va saliendo? A ver qué decide hacer Brianna. Es que Brianna me estuvo contando cosas y es una movida, porque ahora se está planteando... creo que van 2 patrullas tras tuya, ¿eh? Que me pillen. Mierda, me metí por aquí, no sé por qué. Estoy viendo el chat y me lío. Porque se huele que amenazó a un tío también por ella. Pues sí, pues este ya sería el segundo caso, ¿eh? Este ya sería el segundo caso. Y tienes la confirmación ahí con Brianna, pero... Y Brianna hoy me ofreció, para que confiemos en ella... Es que también, no sé, es que suena un poco raro. Que las amigas que tiene la policía... Le dijeron para que se presentase a las oposiciones de policía. Y que luego ella, desde dentro de la policía, que nos podría echar un cable. Porque es lo que se le da bien a ella. Ella dice que a ella se le da bien hablar, que ella no vale para andar robando ni para vender, como se le pidió hoy, y cosas así. Sí, bueno, corrupta, pero... No, la policorrupta es ilegal, no puede ser. Aunque es una de sus amigas, que es una de las polis estas abogadas, ¿sabes? ¿Te suenan las abogadas estas? Pues una de ellas tiene un novio que trapichea y toda esa mierda. Y ella no lo denuncia. Eso también es corrupto. Entonces no sé hasta qué punto puede ser legal eso. Se puede hacer eso. Si se puede hacer, claro que mola. Nos viene de puta madre tener un infiltrado dentro de la poli. Hostia, nos viene que flipas. Yo... ¿Qué fue eso? Hostia, el radar. ¿Qué pasó, Uy, vale? Amor, te acaban de multar. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? Creo que me pilló un radar. Martina, ¿eso qué son? O Martina, Mary, eso es el puto radar, ¿no? No sale que haya llegado nada en el móvil. ¿O qué mierda fue eso? Avísame cuando llegue que estoy escondidillo, ¿vale? Mamá, no me maté de milagro. Mándame Ubi. Te la he mandado, creo. No me maté de milagro. La madre que me parió. Vale, estoy en camino. Tú escóndete por ahí. Se puede rolear mientras no la pillen, claro. Pues ahí. Vale. Es la primera vez que veo eso. Que me pegan 2 flashazos así. Nunca me había pasado eso. Que estoy flipando. ¿Qué? Y además sonó como un flash, como una foto. Qué movida más rara, ¿no? Estoy flipando. ¿Qué cojones fue eso?
No sé qué es eso. Pues sí, Mary, se está montando un culebrón aquí que flipas. Eddie habló con Evelyn, le contó un poquito de lo que se estaba manchando las manos, vamos, no le contó nada de vosotros ni nada. Sabe que José y tal, los que andáis conmigo, pues que se intuye, sabe que estaréis también en el ajo, imagino, yo no se lo dije directamente, pero... Y me dijo que no le importa, que conmigo a muerte. Pero bueno, no se va a involucrar en principio. Simplemente pues no hay que ocultárselo tampoco. Y eso está bien para no tener que estar apartada constantemente. Estoy aquí fuera, en la carretera. Nos fuimos. Ah, pilota tú, venga. Pues ¿Qué? de lujo. ¿Y Simoni? Y Simoni, la verdad, ¿eh? No ves qué carracos tienen, me lleva el peor, la verdad, pero... Bueno. Buah. ¿Qué, ¿había carracos allí o qué? Joder. No veas, ¿no? Madre mía, ni por la ciudad lo he visto. Ya sabía yo que te iba a gustar. Eso cuando se lo 2.400 pagas. Cuando se lo enseñes a tu hermana va a flipar. Es variable, ¿eh? A veces pagan hasta más, hasta 3.000 o así. Coño. Que sí, que es free, es easy money. Y yo jugándomela con los Badu, a ver, que me lo hacía fácil, pero... Claro, pero esto es mucho más seguro, mucho más easy. ¿Y aquí qué venden? Aquí es una ferretería. También ganzúa igual, ¿no? Sí, ganzúas y todo eso. Y a lo mejor venden algo más, ¿sabes? A ver, echa un ojo. Yo vine, pero ya no me acuerdo. Aquí es donde suelo venir ya. Nunca está de más. ¡Hostia! ¿Qué es eso de la broca y toda esa mierda, tú? La broca es para cualquier tipo de cristal, ¿sabes? Para partirlo. Ah, hostia. Y hay una batea, un detector de metales. Hostia, movidas. Lo de la batea era esto que tú ponías en un río, ¿no? ¿Para lo del oro? Sí. Voy a llevar un par de ganzúas. Siempre está bien llevarlas. Hay cosas curiosas, ¿verdad? Sí. Pues creo que me pilló un radar viniendo para acá. ¿Puede ser? ¿Es posible? Pues puede ser, ¿eh? No sé, me salieron... Si no... Miré un par de flashes gordísimos. Si no fue eso, no sé qué pudo ser eso. Puede ser. Pero nunca me pasó. Y mira que llevo 8 kilómetros yo por esta carretera, ¿eh? Guau, pues a lo mejor el radar está defectuoso. Pues Uy, no ¿le lo piso sé. el gatillo? Sí, casi lo pisas. Bueno, las motos de Brianna. No, de Brianna no, perdón, de Evelyn. Pues sí, ya ves. Este es un punto muy interesante. Joder, y tanto. Lo único que hay que hacer es tener cuidado. Porque eso al final... Como te trinquen entrando en el garaje. Claro, y es easy money, pero... Ya sabes, el riesgo es que te puedes encontrar con gente chunga. Claro. ¿Y esto? Déjalos. Se quedaron allí. Puede haber gente chunga también haciéndolo, ¿sabes? Igual te encuentras con alguien allí que no le gusta que estés allí. Sí. Como ya me pasó a mí. Yo la primera vez que fui ahí, fui todo confiado y fui con la cara destapada, sin nada, ¿sabes? Y me pilló un fulano allí que me dijo, iba enmascarado y ya me sacó el cuchillo y me dijo, ¿qué coño haces aquí? Tal, es que no te quiero volver aquí. Claro, obviamente. Por eso siempre es mejor ir de dos, ¿sabes? Que uno lleva, incluso para recogerte después, si no ya me dirás tú que haces tirado allí ahora en el norte. Oye, llama un taxi que te gasta el mismo dinero que has ganado. Claro. Mandar ubicación, ¿dónde estáis? Paintball. Ok, tira a un sitio de ropa.
Te lo marco. Vamos, aquí al lado. Callejeando, callejeando. Y el de los desguaces debe de ser algo similar. Sí, también tengo curiosidad de ver cómo va. Sí. Que yo creo que esto es lo más efectivo. Sí, hombre. Ya te digo yo que sí. A ver, cala, que sí, un momento. Bueno, pues vamos al paintball entonces a pegar unos tirillos. De una. Pues te digo, está muy bien eso. Joder, y tanto. Voy a dejar... Toma. Aunque sea, quédate eso, de la guantera. Hostia, easy, gracias. Estaría. Hasta luego, muy amable caballero. Después hay otra cosa. ¿El qué? Que allí muchas veces tú llegas a hablar con el señor y te va a decir que no tiene trabajos porque está en misión. Porque está... Ya hay alguien haciéndolo, básicamente. Ya tiene un encargo hecho. Entonces, en ese caso, lo mejor es que te pires. Básicamente, porque igual puede ser 5 minutos, como 10 o más. Y estar parado en aquella zona no es bueno. Ya te lo digo yo. Cuanto menos tiempo estés allí... Claro. Yo veo pero no hablo. Nada, Mary. No hace falta. Hay mucha gente que hace así, ¿eh? Yo, de hecho, suelo ser. Yo estuve viéndote toda la tarde. Y yo no suelo hablar mucho. Yo soy... Normalmente soy stalkeador. Yo miro. Y además en el trabajo. Como para ponerme a hablar. Te hablo y que seguramente si me contestas ni te escuche porque estaré atendiendo a alguien. Pues ahí vamos, ahí vamos. Bueno, los dos estamos ya activos. Sí, claro. Lo que no sé, bueno... No era Pierre, coño. A ver si mañana me dan señales de vida a los otros. Lo que pasa es que, claro, el problema son las horas. Bueno, no pasa nada. Poco a poco, si no. Y mientras tenemos esto para sacar pasta. Claro. Sí, y es mucho más safe esto. Sí, claro, Mary. Es que a mí me gusta verlo. Cuando me pongo a verlo, hablar pues muy momentos puntuales, alguna cosita. Hay otros juegos que son más interactivos, que te permiten interactuar más con el chat. Vamos allá. Yo cuando estaba jugando al juego este, el Suica este de las frutas, eso era más un just chatting. Estaba de just chatting con el juego de fondo. Y ahí sí que la gente escribe, interactúas y... ¿Ese qué? ¿Ese aquí? Me he pasado, ¿no? Sí. ¿Ese aquí? Interactúas con el chat, es diferente.
con roleplay es imposible interactuar con el chat mucho tiempo, porque al final o estás a una cosa o estás a otra. Es otro contenido diferente. Esto es cine, como digo yo. Y la gente que lo ve porque le gusta la historia que se está montando. Hola, buenas. Hello. Casi me quedo dormida en el sofá y todo. Pavila, vamos. Estoy ya. Déjame Ah, moverme. que no para de moverse nunca y ahora está quieta. ¿Qué le hicisteis? ¿Qué le disteis de fumar? Me puse no sé Mejor no lo quieras saber. Me puedo ¡Ey! Raya, Muchísimas gracias Ahora por los follows, chavales. inconsciente. Muy buenas. ¿Cómo? Yasu. Ayer no te caíste. Ayer te pegué. Tenemos el permiso. Te tenía que haber pegado más fuerte en el ring. Sí. Kuta. ¡Poronga! Te voy a pegar un par de hostias que Puta te vas doble. a quedar cagado. Te va a tener que cuidar a Eddie. Sí, y José de sujetavelas, ¿no? En vez de cuidarlo tú a él, te va a tener que cuidar él de ti. Obviamente. Ven, pégame, ven. Atrévete. Anda pa' allá, bobo. No le pego a mujeres. ¡Ah, cagón! Son voces aleatorias, tío. Tengo que cambiar el nombre del comando. Está mal puesto el comando. Siempre os confundís. A ver, ¿este es qué? ¿Qué queréis hacer? Voy a hablar con ellos. Os escamé. Y se va corriendo después de pegarme. Cállate. ¿Qué estuvisteis jugando al paintball o qué? No, estábamos esperando eso. Briana no Ah, vale. quería jugar. Vale. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Hostia, el fontanero. Skato, ¿qué tal? Entra, anda, entra. Ya no me hagas estar. Uy, el chisme. Hola, Mar. Amor. Dime. ¿Me agrades? ¿Me agrades tú con...? ¿Te agrado? Gracias. Me da la dislexia. ¿Me agrades tú con tu llave? ¿Yo? Sí, ya te agredí ayer. Vamos. Atraco, ya venimos de hacer una misión de importación, de coches de importación. Y no se puede farmear, tío. No se puede spamear una cosa tras otra, porque al final eso es farmeo. Ahora mismo estarán buscando un par de tíos por ahí en una moto rosa. Pero... ¿Qué? ¿Cómo? Pero bueno. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Está guay. Poquito a poco vamos empezando a hacer más cositas, cada vez más. Pero que me dejéis en paz. ¿Qué hacéis? Vete al puesto de los perritos, anda. Nos queremos abrazar. Badu aún no me atreví a hacer ninguno, Mary. Es que soy muy novato, yo no tengo ni idea. Y yo solo ni de coña, es que... me hago la picha un lío. Si tengo que empezar allí con el entorno, que no sé ni muy bien lo que tengo que poner, que si la lío... Ahora contigo o con Isaac, ahí sí que me meto, sí que me animo. Pero yo solo me cago vivo. Conducir, bueno, me voy zafando, a ver, no me sé las rutas estas que se sabe todo el mundo, de callejeo y todo eso. Pero, bueno, me animaría, no me importaría. También si me pillan, el que es bueno conduciendo es Isaac, no veas tú. Estamos ya hecha la partida. Venga. A ver, ¿qué pasa? Que estáis todos nerviosos. ¿Me queréis decir qué cojones está pasando? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, porque estábamos terminando de hablar, que lo pudimos antes. Ah, bueno, pues... De eso que me estaba terminando de contar. No, pero ya hemos terminado. Ah, vale, la vale. movida esa, ¿sabes? Vale. Pues vámonos para entretener una partida, que yo tampoco voy a durar mucho más despierto. ¿Has creado tú el Pero- código de la sala o qué? Evelyn se vaya. O Evelyn... Brianna se vaya. Brianna se va. Nos quedamos nosotros 4, un 2 para 2. Vale. Hasta luego, Brianna. Perdón. Madre Bien mía. puesto, en plan Isaac y yo y tú y Eddie, que si no me reventáis ¿Sabes? el culo. Isaac, ¿sabes que la pelea va? Sí, claro. Necesito práctica. Necesito mucho tiempo de práctica aún.
Yo tenéis que contar que es la primera vez que roleo. Llevo exactamente... 4, 2, por favor. Madre mía, cómo gritan. Isaac, ponte conmigo. Llevo exactamente 19 días roleando. En mi puta vida roleo. Bastante bien lo hago, creo. Para el poco tiempo que tengo. Hostia. Michael, ¿desde cuándo vendes lotería, tío? No son los tickets de los premios. Será de las máquinas o lo que sea. Ah. ¿Qué No es? tengo tickets. La primera sala, chicos. ¿Y cuántos dos? 4. Vale. ¿Y cómo vamos? Tú conmigo y Isaac lleve en el otro. Vamos a darle plomo, ¿no? Let's go. Pew, 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 pew. Venga, que te carrileo, Eddie. No, hombre, claro. No esperaba menos, ¿eh? El problema va a ser Isaac. ¡Sal, ratita! ¿Qué pasa aquí? Verás tú. Yo tengo un aim de mierda. Es otra cosa que me viene de puta madre también el paintball, para practicar puntería, porque soy pésimo en lo siguiente. Me cago en yo. Que me vino por la izquierda y no lo vi. Sí, claro, mire, yo... Otra cosa no, pero paciencia. Tengo bastante. Muy buena, Eddie. Ya lo voy pillando todo bien. Sí, buenísima. Yo es que tengo un problema con los shooters. Yo jugué muchísimo Call of Duty en consola, con puto mando, y ahora me cuesta adaptarme al puto ratón que flipas. Qué bueno. Pero, ¿se puede saber? Es imposible, chaval. Soy lamentable. Pues nada, Mary. Isaac ya sabe toda la historia, parece ser. Así que mañana te tocará a ti. Mañana te tocará a ti. Te contarán la historia a ti. Esperemos que Martina se lo tome bien. Y no quiera matar a Axel. Que tampoco tiene por qué querer matarlo. A ver. Habrá que tener una charla con él. Ajá, sabía. Yo estoy flipando. Yo lo que flipo es que esté saliendo todo de la forma en la que está saliendo sin tener nada planeado, ¿sabes? Que sea todo por improvisación. Porque al final estamos improvisando todos. Ninguno de nosotros se conocía. Bueno, tú y Isaac sí, ¿no? Pero yo no conocía a nadie, del grupo. A nadie. Fue todo... Surgió todo de forma espontánea. Eso es una pasada. Y que esté saliendo bien, más todavía. Porque al final cuando improvisas siempre puede haber algún fallo, siempre puede haber algo que no cuadre o algo que esté... Que no esté bien. Pero está saliendo todo de maravilla. Increíble. Si lo llegamos a planear, no sale bien, ya te lo digo yo. Sí, tienen que hablar. Tienes que hablar. O Martina tiene que hablar con Axel. Sí. Pero se está poniendo interesante la cosa, ¿eh? Entre el grupito que estamos montando con
con todo lo que estamos haciendo y bueno, las historias de Brianna con tu hermano, el Eddie con Evelyn, Axel, con todo lo que está pasando, es una menuda novela. Estamos montando un culebrón aquí que no veas. Sí, sí. Vamos sobrados, tú tranquilo. ¡Remátala! ¡Que te calles! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado nosotros! ¿Qué dices? ¿Y nosotros el azul? Hombre, no vamos a ganar. Si maté a 7 por lo menos. ¡Joder, Venga, puta! Timo. Venga, chúpamela, ven aquí. Ven. ¡Bueno! ¡A puños como hombre que eres! Que no les pego a mujeres. Nah, no decías lo mismo en el ring, ¿eh? Hombre, claro, en el ring. ¿Cómo con grita guantes. Evelyn, Dios? Bueno, ¿qué? ¿Queréis echar otra o una carrerita o qué queréis hacer? No. Una carrera, venga, que no la he Venga. probado todavía. Venga, creo yo la sala. ¿Sí o no? Dale. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde se echan las carreritas? Aquí. Oye, dale a la señora. No, Hostia, mil juraría que era aquí. dólares para hablar con la puta esa. Sí, por eso te digo. Hostia. Cambiaron. La debieron de cambiar de sitio. Aquí, ¿no? ¿Eh? Oye, ¿dónde están las carreritas, bro? Aquí. Sí. ¿Cómo? No, para pide. conseguir Espérate, dinero. pide 1000. Vamos a la afuera. No. Pero aquí ven. Dile que venga. La tiene que crear uno e invitar. ¿A dónde vais? Veniros, que es aquí. Que es aquí. No sé, a mí me está molando que flipas. Yo me lo paso como un niño pequeño aquí. Y porque tengo que trabajar, si no yo me engancho aquí. Madre mía, no me despego de aquí. Pero es que pide Porque 1000. que esos son los peluches, hombre. Que no, que nos han quitado las carreritas, que no podemos jugar. Que sí, no, que es sí, aquí. vale, al móvil, que no invita a Isaac. Evelyn es puro nervio, eh. Uf, me saca de quicio a veces, eh. Verás tú aquí. Isaac nos va a meter un repaso. Lo bueno es que te sube la conducción y te sube el disparo en el paintball. Mejoras estadísticas haciendo esto. Ese es otro punto interesante de venir aquí. Ahora cuando acabemos aquí, a ver si... ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A fuego, eh! Bueno, ahí voy. ¡Cabrones, cabrones! ¿Cómo me la jugaron ahí, eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Dale, 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 amigo, dale. No, mierda, no cogí el otro. Mierda, mierda. No llego, me caigo. Milagro. Voy ganando, soy una máquina. Mierda, mierda. Liada. Zafada. Fuego.
Soy una máquina. No llego, no llego. Colócate, colócate. No, del revés, no, desgraciado. Lo tenía. ¿Sigo primero? No me lo puedo creer. Buah, pero ya vienen ahí como demonios. Ahora sí. Mallao. Voy primero, soy muy bueno. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, puto. Aguanta, puto. Me cago en... Me cago en... Con lo bien que iba. Ya me adelantaron. Se cayó, se cayó, se cayó. Vuelta, vuelta, vuelta. Ponte derecho. Derecho, 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 derecho. Ahí está. Vale, ¿y ahora qué? No entiendo. ¿Qué es eso? Hostia. No me jodas. Ah, vale, que es otra vuelta más. Maravilla. No hay nada nuevo. Soy una máquina invencible. Soy buenísimo, madre mía. Mierda. ¡Buah! Soy Jesucristo. Madre mía. De locos. Facilísimo, le saco una vuelta, aún los doblo. Derecho, 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 eso es. Estoy teniendo una suerte que no me lo puedo ni creer. ¡Winner! ¡Vaya paliza, chaval! ¡Vaya paliza! Este coche no anda. No me extraña que haya ganado. Uy, casi se mata. Va mal, va mal, va mal. Se cae, se cae. Se cae, se cae, se cayó. Ahí hay que entrar más para arriba. Se ha matado, Paco. Se ha matado. Mira para ahí el tiempo que le saqué, ¿eh? De locos.
Vengo ahora mientras acaban. Vaya paliza, colega. ¿Hola? Ah, que hay que esperar a que acaben estos. Ah, vale. Un minuto y medio le saqué. ¿Hola? Vamos. Pasa. Ah, vale. Madre mía, vaya paliza, Dios mío. Vaya paliza. Joder. No, Sí, yo, sí, yo tenía un coche de callaba, mierda. yo es que me caí abajo y no sabía volver hasta dentro de un rato. Porque a mí me han dado un coche de mierda. Pero ¿cómo se pasa la rampa de mierda? ¡Vamos a echarnos otra! Vamos. La pongo. Yo os humillo de nuevo, no pasa nada. ¿La creas tú? Pon el otro circuito si puedes. De locos, ¿eh? Esa pastillita... Y se pueden comprar peluchitos, ¿viste? Vale. 1000 pavos el peluchito. No veas. Pues vaya chisme, ¿eh? Yo no sé cómo vamos a solucionar todo esto, ¿eh? También os digo, ¿eh? Yo lo de Brianna... Sí, en parte me fío, pero... Es que igual es muy buena mintiendo. También puede ser otra opción. Ahora sí tengo el mismo, ahora voy a... Ahora sí, venga. Esta pista es complicadísima. ¡Oh, no! No llego. No llego. Qué perrada le hice ahí, chaval. Soy un cabrón. Facilísimo. Hey, ¿dónde está Isaac? Ahora viene lo difícil. Lo difícil es esto. Cae bien, cae bien. Sí, caí bien. Maravilla. Dale gas, neno, dale gas. Es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. Mierda. Liada. Había que caer bien allí. ¿A dónde vas?
No es por aquí, pero bueno. Rampitas. Ah, vale, porque hay que coger este punto aquí abajo. Ese punto. Y ahora caer bien aquí. Cae derecho, ahí está. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora vamos bien. Ya lo va de vuelta, cabrón. Qué perro. Es de segundo, ¿no? Creo que sí. ¿O no? ¿O gané? Joder, vale, sí, ya lo ve. Pero Pasa- GG has ganado tú, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? José. No, no me Vaya escucha. basura de carrera. Quedé segundo. Quedé segundo. Me ganó Isaac. ...30 segundos. Cabrón. Al final se me va a dar bien conducir y todo, verás. ¡Ey! Muy buena, ¿eh? Nah, que jodan, tío, de verdad. ¡Hostia! Que os follen. Hace buena, Ey. hace buena. Voy un poquillo Sí, mareado, Tinky Winky Joder. como yo. Sí, sí, Va- me vaya mareo, dos. me mareo. Os pasasteis con el whisky, es lo que tiene. ¿Me lleváis al hospital? Habrá que ir. Me parece a mí que vamos a ir los dos. Y yo ya después Sí, del hospital sí, me sí. iré a dormir. Yo también me iré a dormir. Venga, anda, que te llevo. Bueno, a dormir. Gracias. Hablamos un ratito Oye, por el PC de nuestras casas. Mi amor, Sí. no te quedes a dormir en casa. ¿Por qué? Pues no vas a dejar dormir y me voy a volver a despertar tarde. Ah, vale. De todas maneras, ahora vamos a hablar un ratillo por los PCs, o sea que. Sí, sí. Yo tenía ganas de cuando llegase a casa jugar desde el PC de casa a panza. Pero bueno. Sí, podemos, sorbe, mientras me estás tú sorbe. jugando, podemos estar hablando los demás. Sí, sí, yo perfectamente. Pero me lleváis. Y al final, ¿cómo Sí, quedó el tema con Brianna? Que hable con mi hermana. Joder, te pesa el Sí, ¿no? puto culo, tío. Yo creo que es lo suyo. Que déjate de decir que me pesa el culo. Te pesa el culo una barbaridad. Porque Es yo necesario. al tío ese no lo conozco, ¿sabes? Claro, es necesario. ¿Tu moto está aquí atrás? Sí. Mi moto. No es mi moto, pero bueno. Como si lo fuese, es de mi novia, ¿no? ¿Por qué no me deja pillarla? ¿Hola?
ahora. Estaba flipando. ¿Cuál era la emisora? 67.45. Por el culo trainco. Eso es mi novio, calla. Eso. Yo lo he dicho porque... Paramos en GC y dejas la moto ya en el garaje. Déjala en el garaje. Mi amor, dice... Guardala en el garaje de arriba, que tengo yo el coche allí. Dice José que me pesa el culo. No creo. ¿Tú lo has comprobado ya? Sí, tienes un culazo. Eso es que estoy yo muy flojo. Me hace falta más gimnasio. Estás flojo. Obvio. ¿Dónde me dijo? ¿En el arriba? No estoy seguro. Yo no sé en qué parking me dijo, pero bueno. Voy a tirar para arriba, que creo que... Mi amor, si nos para la poli te quiero, ¿vale? Yo a ti también. Si conduce Isaac, nos paran. Tranquilos. Hablando de la poli. Bueno, señores. Un pico pasó de la moto de la poli, tío. Dijo aquí, yo no sé si dijo aquí o no. ¿En qué parking dijisteis? Vamos para los tíos. Vamos por los pitas primero. Apárcate la moto en el garaje de arriba. Pues a guardar a su coche. De arriba tacos. Pero no puedo, tengo que aparcar yo. Bueno, claro, verdad. Quedamos en el arriba tacos. En el garaje. Ok. Si no te doy un par de vendas, Evelyn. Si te doy un par de vendas. No, pero es que estoy hecho una mierda. Ya te doy yo un masaje al llegar a casa. Claro. Pastillas, sí, es más bien. Guarda la moto, venga. Madre mía, qué mal estás, La hecha polvo. Por eso, sube, vamos al hospital y ahora volvemos. Me la ha dicho a mí, Eddie. Para que Samuel me te dio un vistazo. Vaguesito, muchísimas gracias por el follow. Venga, amor, que es la segunda vez que vienes hoy, No, la tercera contando que es la segunda que vengo a que me miren. Madre mía. ¿Puedes o te llevo? Bueno, no, de momento puedo. Es la pupa, no sale del hospital. Trabaja aquí y cuando no trabaja viene porque está jodido. Estamos jodidos. Hola. Traigo a mi novia otra vez. Venga, Vamos amor. para allá. No sé si habrá alguien, pero bueno, voy a ver si somos. Llama al médico, a ver. Uy. Pues sí, se la ha llevado, sí. Se la ha llevado.
¿Estás bien, amor? Sí, ya me encuentro mucho mejor. Amor. Va, un minuto. Oye, yo voy para tirarle para mi apartamento, ¿vale? Exacto, yo lo mismo. Va. Ahora hablamos. Vale. Pero si tú y yo vivimos en el mismo. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver? Te esperé. Ay, madre mía, qué castigo. Joder. Ajo. Yo dejo Pobre la Eddie, moto como siempre. en garaje central, ¿eh? Vale. Pobre Eddie se ¿Tú, tiene que ir mi otra vez amor? a su piso. No, él se va a dormir conmigo. Eso es. Pues yo estoy en mi casa ya. Ahora hablamos. Buenas noches. ¿Te vuelvo a secuestrar en mi apartamento? Yo encantado. Esta vez no me voy a ir. Es que ayer no me fui, en verdad ayer me escondí en el baño, ¿sabes? Sí, bueno. Ese piso está endemoniado. Igual te tienes que mudar. ¿Qué dices? Hombre, ¿Cómo que endemoniado? yo ayer escuché cosas raras. Y no eras tú. Joder, pues no sé, yo no escuché nada y mira que estuve todo el rato en el baño, ¿eh? Madre mía. Vaya susto me diste. Nada, estuve bien. Es que no te lo he dicho, pero yo soy muy propensa a tener ataques de pánico. Y Y te me vino escondes ayer en la bañera. Claro, y me vino un ataque de pánico ayer y estuve en la bañera y luego me escondí en el armario. Entonces, mal asunto. Bueno. Cosas que pasan. Puto Eddie y su andar acelerado, de verdad. Que no hay manera, No encuentro el ritmo de Evelyn ni de coña. Pues hay un pisito allí cerca de la playa que nos podíamos mudar para allí, ¿Tiene garaje cerca? Creo que sí. A mí mientras tenga garaje me da igual todo. Porque si no, ¿dónde dejo la moto? Claro. Ahí va, me secuestra, Ya la liamos otra vez. ¿Amor? ¿Sí? ¿Estás? No sé, ¿dónde me has metido? En el apartamento, no te veo. Ya. Bueno, pues sal y vuelvo a entrar a ver si apareces. Ay. Otra vez. Es que de verdad, ¿para qué coño hacemos esto? Bueno, gente, aprovecho para despedirme. Sí, sal y vuelvo a entrar. Pulvito desaparece. Chavales, por aquí dejo por aquí el directo. 4 horitas de directo es poquito, pero bueno. De madrugada es lo que hay. Mañana se vienen cositas guapas. Vale, hablamos. Nos vemos mañana más y mejor.